Capítulo 301. Maldita sea, esto es problemático. La diosa, la mujer llamada la primera maga. Esa mujer, envuelta en misterio, me había notado. Sus ojos contenían una energía vasta y onírica, como si encerraran el universo. Intenté apartar la mirada, pero era como si estuviera siendo aplastado bajo una masa abrumadora. Mis párpados, incluso las puntas de mis dedos, no se movían. Aún así, aunque no sentía mana ni ningún aura peculiar, mis músculos se tensaron, instintivamente como un ratón ante una serpiente enorme, y una gota de tensión recorrió mi columna vertebral. Debería mover mi mana, o, en términos de tiempo, habrían pasado siquiera 2 segundos. El momento en que nuestras miradas se cruzaron no fue largo, pero ella claramente había percibido que yo era un ser alienígena, y, sin embargo, no actuó precipitadamente, para observarme, para no interrumpir la procesión. En cualquier caso, si yo movía mi mana primero, existía el riesgo de que ella moviera el suyo para suprimirme. Contuve la respiración y esperé su reacción. Después de que pasaron unos 3 segundos más, bajó sus pestañas temblorosas, como una mariposa que se aleja en busca de otra flor, y giró la cabeza. La litera que llevaba al mago continuó su camino, acompañada por la percusión. Ella fingió no ver. No debería interpretarlo como que su interés desapareció. Aunque no pude leer su intención, lo que entró en mi vista fue el gran libro que ella sostenía. Tenía una tapa dura y gruesa, del tamaño aproximado de la parte superior del cuerpo de una mujer, y su cubierta de cuero violeta, de algún material desconocido, emanaba una extraña desagradabilidad. ¿Qué? Una horda de monstruos tiñó los alrededores de un negro absoluto. Yo estaba allí de pie. El hedor a sangre y entraña se percibía desde todas las direcciones, y el lugar estaba lleno de ruidos como el latido de tambores. Mientras los monstruos se abalanzaban para devorarme, instintivamente desaté magia de viento. Con un gesto ligero, la magia elemental al borde de la maestría formó un tornado. Dividió la horda de monstruos, abriendo un camino claro. UHHGH. Quizás porque mi contraataque superó sus expectativas, los monstruos ya no cargaban imprudentemente. Rechinando los dientes, sus ojos inyectados en sangre buscaban mis puntos débiles. En ese espacio, yo también capté la situación rápidamente. Esta situación es, sin duda había estado observando la procesión de la diosa, y sin embargo, ahora estaba en medio de una horda de monstruos. Además, era una experiencia que ya había vivido antes. Moví mi maná para percibir las presencias cercanas. Sentí 2 auras y ninguna era ordinaria. Estaban a la par con los arzobispos de la iglesia de la diosa, entre los de alto rango, como pensé. Sin duda, eran Chugenars y Bel. Coincidía exactamente con el primer momento en que entré completamente en la forma del pasado. BZZT. Ahuyenté a los monstruos y moví mi maná para comprobar si me habían lanzado alguna magia de maldición, pero no detecté tal aura. En cambio, en una esquina de mi visión, un número parpadeante. 5. El número permaneció un tiempo como si fuera a desaparecer en cualquier momento, luego cambió de forma. 4. De 5 a 4, como si quisiera proporcionarme algún tipo de información, brilló claramente, antes de desaparecer. Ante la absurda situación, se escapó de mí una risa hueca. Pensé que había muerto al encontrarme con la diosa, pero de repente había retrocedido, incluso amablemente mostrando un número para decirme cuántas vidas me quedaban. No recuerdo haber activado el segundo hechizo único. ¿Cómo sucedió esto? El segundo hechizo único que acababa de completar Ouroboros. Un hechizo que compila la información que poseo, crea un mundo simulado y ejecuta una simulación dentro de los límites permitidos por el maná. Era el mismo hechizo que una vez usé para ayudar a Alicia a superar su trauma tedioso, que requería muchas preparaciones y condiciones. Lo había simplificado y modificado para que yo, el lanzador, pudiera usarlo en lugar de otro. El arrepentimiento era que los logros obtenidos dentro de la simulación no podían sacarse al exterior, pero aún así, era mucho más efectivo que calcular escenarios en mi cabeza, y tenía la gran ventaja de poder usarse incluso en combate en tiempo real. Sin embargo, esta vez no había activado el segundo hechizo único debido al riesgo de ser descubierto por la diosa y, sin embargo, aquí estaba, regresado de todos modos. ¿Qué demonios era esta situación? Así debió haberse sentido Alicia en aquel entonces. La imagen de una mujer de cabello blanco vino a la mente. Recordé el incidente en la aldea de Rubik con una sonrisa amarga. Por ahora, decidí aceptar la situación tal como se desarrollaba. Tú ahí. Como antes, la figura que se acercaba era Chugenars. Antes de intercambiar palabras, exterminamos a todos los monstruos, y solo cuando el área olía a sangre nos enfrentamos cara a cara. Chugenar se acercó, sin poder apartar la mirada de mí. Parecía de alguna manera frustrado, como si tuviera algo que decir pero no pudiera recordar las palabras. Tú eres. Chugenars no recordaba quién era yo, ¿verdad? Debería repetir las mismas líneas que antes. Las palabras que había pronunciado entonces fueron: perdóname. Por un momento pensé que eras alguien que había visto en algún lugar antes. Parece que me equivoqué. Pero contrariamente a mis expectativas, relajó el ceño fruncido y dijo algo diferente esta vez. Sí, eso es. Orgenen, eres Orgenen, ¿verdad? Que él conocía mi alias.
Por su expresión, incluso parecía bastante contento, como alguien que se encuentra con un viejo amigo. ¿Cuántos años han pasado? Veamos, 10, no, al menos 15 años. ¿Estás diciendo que me conociste hace 15 años? Ah, seguro que no has olvidado mi rostro, ¿verdad? Soy yo, Chugenars. Recuerda, hace 15 años, cuando nosotros, junto con ese risueño Laves, escoltamos a los prisioneros de forma segura al santuario y sometimos a Frick and Risk. ¿De verdad no lo recuerdas? De ninguna manera. Chugenars había dicho que fue hace 15 años, pero para mí, ni siquiera habían pasado unos pocos años. Recuerdo vívidamente todo lo que sucedió en ese entonces. Pero, ¿cómo es que tú recuerdas esos eventos? ¿No se suponía que los eventos de diferentes formas pasadas no debían afectarse entre sí? Pregunté para confirmar la línea temporal actual. ¿Estás diciendo que la subyugación de Frick and Risk fue hace 15 años? Es seguro, ya que fue hace 15 años cuando te conocí. Después de eso, cuando desapareciste de repente, me quedé tan impactado. Chugenar se quedó en silencio, frunció el ceño y ladeó la cabeza. Extraño. Ahora que lo pienso, la subyugación de Frick and Risk no fue hace 15 años, sino hace 11 años, y en ese momento, Laves y yo no logramos protegerlos, terrenos guardianes. Era como si dos recuerdos contradictorios en su mente estuvieran chocando. Luego levantó la cabeza y me parpadeó. La alegría que acababa de mostrar desapareció, reemplazada por desconcierto. Orgenen, no experimentamos exactamente la misma situación hace apenas unos días. Esa es una afirmación bastante sorprendente. Parecía que dentro de la mente de Chugenars, fragmentos de la regresión anterior permanecían débilmente grabados. Para estar seguro, continué hablando con él un poco más. Aunque no todos sus recuerdos eran claros, restos de ellos flotaban dentro de su mente. Antes de la regresión, Chugenars debió haber tenido más buena voluntad y confianza hacia mí de lo que había supuesto al conocerme por primera vez. ¿Podría estar relacionado con eso? Cuanta más información obtenía, más sentía que me hundía en un laberinto. Poco después, llegó Bell, y le pregunté, ¿recuerdas haberme visto? Bell negó con la cabeza, manteniendo la distancia como si desconfiara de un extraño. Por los ojos ansiosos que asomaban entre su cabello, no parecía estar mintiendo. Bell no me recuerda. Chugenars, en cambio, recuerda incluso fragmentos de un pasado que pensé que había sido cortado. Y entonces, la misteriosa muerte que experimenté al enfrentar a la diosa. La situación actual, similar a mi segundo hechizo único. Todos estos fragmentos, ¿qué conexión tienen y qué intentan mostrarme? Todo tiene su flujo. Siempre existen valores definidos de causa y efecto. Para que algo así me suceda, debe haber una razón y una causa. Sin embargo, incluso después de obtener información de Amy y Sagan, la información que tenía era demasiado limitada. Necesitaba fuentes más amplias y diversas. Incluso si conllevaba algún riesgo, sería mejor que no hacer nada. Chugenars. Esto puede parecer repentino, pero ¿me consideras un benefactor? ¿Benefactor? Bueno, sí, supongo que sí. Mis pensamientos aún no están completamente organizados, pero gracias a ti, pudimos someter a Frick and Risk y salvar innumerables vidas. ¿O acaso no logramos salvarlas? Incluso en su estado de confusión, afortunadamente Chugenar se mantuvo favorable hacia mí. Eso era algo que podía aprovechar. Después de terminar brevemente mi plan, hablé. Pospongan el informe sobre los restos de los monstruos. Primero, hay un lugar al que necesitas venir conmigo. Pero sería un problema retrasar el informe. ¿No sería mejor regresar después de comprender completamente la situación, en lugar de volver con la cabeza gravemente herida? Yo también necesitaba saber exactamente en qué punto de la línea temporal estábamos. Incluso después de exprimir a Amy y Sagan, aún me faltaba información crucial sobre la diosa, y había demasiados asuntos que aún no entendía. Y en esta situación, el tiempo restante hasta la marcha donde encontré la muerte era de 6 días. Por suerte, justo había alguien que podía cortar mucho ese tiempo. Señalé sutilmente con el mentón hacia Bell. Luego miré a Chugenars con una sonrisa tranquila. Parece dispuesta a seguir tu palabra. Vamos de inmediato. Hay alguien que necesitamos encontrar. Y para encontrar a esa persona, lo más rápido sería usar a esos dos mocosos insolentes. Ah, ¿qué pasa? ¿Por qué entraste de repente así, viejo? Al menos guarda esa guadaña. ¿Qué clase de espectáculo es este, todavía en pijama? Amy y Sagan estaban arrodillados en el suelo, llenos de ira. Aunque la noche aún no había cubierto el cielo, ya estaban en pijama, así que debieron haberse acostado bastante temprano. Junto a ellos, el futuro Amy, habiendo usado la liberación, presionaba su guadaña contra ellos de manera amenazante. Chugenars, aparentemente sin haber esperado esta escena, me apeló. ¿No se puede resolver esto pacíficamente mediante una conversación? No veo la necesidad de hacer daño a tales niños. El tiempo es más importante que el oro. Aunque el método sea un poco brusco, es correcto usar lo que sea más efectivo. Además, aunque parezcan jóvenes, ya son adultos. Todavía, esto se siente mal, y si molestas a los compañeros discípulos, podría causar problemas más adelante. Eso es cierto, pero esos problemas serían para ti, no para mí.
Tragué esas palabras y me acerqué a donde Amy y Sagan estaban arrodillados. Al acercarme, Sagan parecía un poco asustado, mientras que Amy rechinaba los dientes y miraba con furia. Solo con ver la mansión en la que vivían, estaba claro, estos dos mocosos tenían gran influencia en esta gran ciudad. Y sin importar la línea temporal, no había forma de que ese tipo no estuviera activo en una ciudad así. Ya había confirmado su existencia a través de Chugenars, así que solo quedaba encontrarlo. Le dije a los dos niños, traigan a Ultreman ante mí inmediatamente. En años posteriores, sería llamado Obispo Ultreman, el gran jugador que dirigía el enorme mercado, el terrario. El que siempre se veía con un sombrero de copa necesitaba su ayuda. De él, seguramente podría construir la base para entender por qué había venido a este mundo y para cumplir mi propósito. Capítulo 302. Capítulo 302. Ha pasado un tiempo, señor Chugenars. Escuché que me estaba buscando, así que vine de inmediato. Ultreman levantó el sombrero de copa que siempre llevaba como símbolo y lo saludó. Las comisuras de sus ojos, sonriendo ligeramente, fingían amabilidad, lo que lo hacía parecer sospechoso. En representación de Vargan, Chugenar saludó a Ultreman con una sonrisa, algo torpe, y lo guió hacia la habitación. Gracias. Esta no es mi mansión, pero por favor siéntese donde le sea cómodo. Disculpe entonces. Los dos se sentaron frente a frente con una mesa entre ellos. Desde la perspectiva de Vargan, el experto, la actuación de Chugenars difícilmente podría llamarse impresionante, pero esa sutil torpeza encajaba con la atmósfera y se sentía natural en cambio. Chugenars, simplemente lleva esto a cabo exactamente como te lo dije. Aunque no se escucharía, Vargan pensó eso para sí mismo. En ese momento, Vargan y Beld estaban en otra habitación, dado que Vargan, quien no tenía conocidos en este mundo ni una identidad clara, solo causaría problemas si se encontrara con Ultreman, él impulsó a Chugenars, un discípulo con cierta reputación, como representante. Incluso cuando buscaba a Ultreman, solo invocar el nombre de Chugenars lo había hecho aparecer rápidamente. Aquí es donde tener una figura nombrada resultaba útil. Una vez más, gracias por concedernos tan amablemente su tiempo. A través de las pequeñas grietas en la magia de control espacial de Beld, sus voces se filtraban. Vargan se concentró hasta el punto de que ni siquiera se escuchaba su respiración. La voz de Ultreman siguió. Para nada. Si es el propio Lord Chugenars quien me llama, entonces por supuesto debo venir con alegría. Usó palabras que fundamentalmente honraban a la otra persona. Sin embargo, nunca parecía fácil de manejar, probablemente debido al aura misteriosa que emanaba. Los dos intercambiaron algunas formalidades. Antes de que el té se enfriara, pasaron al tema principal. La razón por la que te llamé no es por ningún otro asunto, sino para preguntar algo. Apenas hay alguien en este continente que sepa tanto como tú. Me halagas, aunque si dejamos de lado al todopoderoso mago, eso podría ser cierto. Ultreman sonrió débilmente. Lo que lo hacía aterrador era que la sonrisa no provenía de la arrogancia. Ejem. Chugenars aclaró su garganta y luego comenzó lentamente a recitar las líneas que Vargan había preparado para él. Me preocupa el mago. Aunque expresó su intención de asistir al desfile, no ha salido en meses. He oído que quienes la atienden están inquietos. Esto era algo tan conocido entre los discípulos que ninguno ignoraba. El mago se había encerrado, prohibiendo la entrada a cualquiera excepto a Bael. Así que, como su discípulo, no puedo evitar preocuparme si tiene algún problema de salud. Se siente asfixiante, como si mis oraciones estuvieran bloqueadas. Pero, dado que ella rechaza rotundamente a los visitantes, no tuve más opción que llamarte aquí. La compasión del Lord Chugenars es tan elevada como el propio Monte Yaka. Debería aprender de usted. Ultreman lo elogió haciendo referencia a la montaña más alta del continente. Luego continuó cambiando completamente su tono como si quisiera mostrar acuerdo con las palabras de Chugenars. Como dijo, la maga se ha confinado a sí misma estos últimos meses. Yo también. Estoy muy preocupado. Incluso Lady Buer, a quien tanto apreciaba, ahora está completamente confiada al Lord Flauros. Buer, hija de la diosa, y Flauros, el discípulo que había asumido el papel de su Sudode. Antes parecía solo una ayuda en segundo plano, pero ahora no era exagerado decir que la estaba criando por sí solo. Recordando esto, Chugenars dejó escapar un profundo suspiro. Realmente me pregunto si algo le ha sucedido. Ultreman, mirando a Chugenars a través de sus ojos estrechos, luego, como si decidiera que era el momento, sacó una herramienta peculiar de sus ropas y la colocó sobre la mesa. ¿Qué es esto? Un dispositivo mágico que puede grabar voces. Lo compré al Lord Laves. ¿Voces? ¿Para qué usarías eso? Para asegurar una conversación más fluida y profunda. Lord Chugenars, sería aceptable que a partir de ahora esta conversación no se trate como una charla casual, sino como una transacción. ¿Qué quieres decir? Como mero comerciante, las conversaciones que puedo tener por razones personales son muy limitadas. Pero si está ligado a negocios, eso cambia la situación. Ultreman propuso, a cambio de grabar todo a partir de este momento, él proporcionaría a Chugenars aún más información. Pidió permiso para grabar sus conversaciones mientras compartía información a través del comercio. Chugenars se sorprendió. Orgenen, es decir,
Vargan le había dicho de antemano que las cosas se desarrollarían de esta manera. Ultraman nunca miente en un trato. Dijo que debería aceptarlo. Orgenen, que parecía saber mucho más sobre Ultraman de lo que él mismo sabía. Chugenar sintió una extraña sensación mientras continuaba. Muy bien, hagámoslo de esa manera. Gracias por aceptar tan fácilmente. Ultraman vertió maná en el dispositivo mágico sobre la mesa. Se activó con una precisión tan fina que era difícil saber si realmente estaba funcionando. Si hubiera tenido alguna intención secreta, podría haber grabado toda la conversación desde el principio. Sin embargo, mostrarlo abiertamente ahora era una apuesta por la confianza. Ultraman sabía muy bien cómo se movían las emociones humanas. Ahora bien, volvamos al asunto. La maga. Han pasado exactamente 6 meses y 12 días desde que comenzó su reclusión en la capital, considerando sus viajes activos por todo el continente justo después de la subyugación del rey demonio. Esto definitivamente puede llamarse una reacción anormal. En efecto, para alguien que tanto amaba recorrer el mundo, ¿por qué? La razón exacta se desconoce. Sin embargo, he aprendido que, antes de comenzar su reclusión, la maga dijo algo bastante significativo, o más bien, quizás, sería más preciso llamarlo un murmullo. ¿Un murmullo? Cuando Chugenars, intrigado, se inclinó más cerca de la mesa, Ultraman hizo una pausa breve antes de hablar. Debo encontrarlo. Eso fue lo que dijo. ¿Encontrarlo? ¿A qué te refieres? No lo sé, pero la maga, que murmuraba para sí misma, parecía inquieta, diferente a su habitual ser. Inquieta, la misma que ni siquiera parpadeó en la batalla contra el rey demonio. También me cuesta creerlo, pero viendo que se recluyó inmediatamente, después, dudo que sea infundado. Chugenars, desconcertado, se llevó la mano a la boca. Entonces, la razón por la que la maga se niega a salir es por miedo. Esa persona, que posee un cuerpo de eternidad y un poder suficiente para crear los cielos y la tierra, Lord Bael, el único que puede tener una audiencia privada con el mago, está ocupado viajando por el continente. El pretexto es la subyugación de los monstruos restantes, pero, en verdad, puede que esté buscando algo, o quizás a alguien. Espera, pero ¿no es eso extraño porque no nos ordena hacerlo? Incluso entre los discípulos, ahora hay varios miles. Si realmente quisiera encontrarlo, el tiempo podría reducirse drásticamente. La verdadera intención es desconocida. La maga no abre la boca, tampoco él. Señor Bael, todo lo que podemos hacer es juntar las pistas y hacer conjeturas. La maga. Chugenars guardó silencio, perdido en sus pensamientos. Recordó el hecho de que, aunque había entrado como discípulo desde temprano, sabía muy poco sobre la maga. ¿No confía en nosotros? Esa posibilidad no puede descartarse. Es alguien que rara vez abre su corazón. Aún así, que el señor Bael lo haga todo solo, no es seguro, solo que es probable, y no podemos saber cómo se decidirá la política de aquí en adelante. Si la situación se vuelve desesperada, seguramente, se requerirá más mano de obra. Señor Chugenars, yo también quisiera preguntarle algo. Habla. Chugenars dio permiso con una voz que sonaba de alguna manera agotada. Como era una negociación desde el principio, tenía que responder a las preguntas de Ultraman. ¿Alguna vez has visto el contenido del libro que lleva el mago? El libro. ¿Te refieres al que llaman la Sagrada Escritura entre los ciudadanos? Sí, nunca lo he visto. Ella nunca lo suelta de las manos, ni lo abre frente a otros. Entonces, incluso tú, Lord Chugenars, nunca lo has visto. Ultraman murmuró palabras que Chugenars pudo escuchar. Era evidente, la forma en que deliberadamente revelaba que estaba reflexionando profundamente sobre algo, pero no podía simplemente ser ignorado. El único objeto al que el mago muestra verdadera obsesión. Realmente no hay forma de obtener información sobre él. Lo siento, no pude ser de ayuda. No, está bien. Solo esta conversación ha sido una referencia suficiente. El grado en que la información es monopolizada se convierte en el estándar para juzgar su valor. Ultraman sonrió débilmente. Los dos intercambiaron palabras varias veces más antes de finalizar la negociación. Principalmente se trataba de los discípulos, y ambos terminaron intercambiando información. Entonces, me retiraré. Me siento avergonzado, como si esta fuera una negociación injusta. En comparación con la información que proporcionaste, yo sabía muy poco. Ultraman desactivó la herramienta mágica que había colocado sobre la mesa, la guardó en su túnica y respondió, no necesitas preocuparte por eso. Un comerciante nunca realiza un intercambio que le cause pérdida. ¿Es así? Sí, así es como funciona. Sea como sea. Gracias por hoy. Algún día seguramente lo haré. Gigik. Mientras tanto, en otra habitación preparada en la mansión, Vargan, que había estado escuchando la conversación a través de la magia de Bell, se levantó de su asiento. En sus ojos, más fríos que un bloque de hielo, parpadeaba la llama de una vela que se balanceaba con la tenue brisa. Chugenars y Ultraman, ambos están ocultando algo. Aunque lo llamaban una negociación y parecían hablar abiertamente entre ellos, estaba claro que estaban reteniendo información y no revelando hechos importantes. En cuanto a Ultraman, no era una sorpresa, siempre había sido como una serpiente al acecho, pero que Chugenars hiciera lo mismo era, si acaso, algo inesperado. Organizando sus pensamientos, Vargan giró la cabeza hacia la mujer en la esquina. Screech, Screech. Bell,
dibujando silenciosamente sobre pergamino blanco. Ella tenía una habilidad considerable, aunque sus líneas no eran muchas. El tema era claro, el rostro de un niño joven. La línea de su nariz y sus pupilas se parecían a las de Belt, lo que facilitaba saber que era el hijo que ella había perdido en la guerra. Vargan, que observaba el dibujo lentamente, decidió cómo actuaría, y entonces se movió de inmediato. Después de que terminó la larga conversación con Ultreman, Chugenar se dirigió hacia la habitación donde Vargan y Belt estaban esperando. Orgenen. No, el hombre sin nombre debió haber escuchado todo, y Chugenar sintió la necesidad de tener una conversación profunda con él. Recordé, en esa ilusión desconocida, me separé de Orgenen, y entre los discípulos, intenté encontrar su nombre, pero al final no pude. Incluso antes de la charla con Ultreman, Chugenars ya había comprendido bien su situación actual a través de Sagan y Amy, mediante la subyugación de Rickon Rhys y demás. No había recordado que el nombre de Orgenen era un alias, pero en medio de la conversación con Ultreman de repente le volvió a la memoria. ¿Qué eres exactamente? ¿Por qué has aparecido ante mí? Seguramente tenía un propósito. Así como él una vez le ayudó, esta vez era su turno de cooperar con Chugenars. Mientras ordenaba esos pensamientos tan complicados, Chugenars caminó rápidamente por el pasillo. Pronto llegó a la habitación donde deberían estar los dos, y abrió la puerta de par en par. Orgenen. Lo que llenaba sus ojos no era más que una habitación vacía. No solo Vargan, sino que incluso Belt había desaparecido. Todo lo que quedaba era el único dibujo del niño que ella había hecho. Chugenar se pasó la mano por la cara con desesperación. Esto no puede ser. No contigo, hombre. Capítulo 303. Capítulo 303. 2 años después, la capital, Petrán. El enorme castillo que alguna vez fue el símbolo de la familia real había, desde la llegada del mago, sido completamente despojado de su autoridad. Al principio, el mago había sido un símbolo de paz y poder, pero después de la marcha de los héroes, ella volvió a encerrarse en sus cámaras durante 2 años, y ahora, comenzaban a aparecer miradas que mostraban sutilmente incomodidad hacia ella y sus discípulos que vivían allí. Señora Buer, ¿por qué sigues saltándote las comidas? No importa si tu cuerpo ha heredado el poder del mago, si continúas rechazando la comida, realmente podría causar problemas graves. El jardín del castillo, bellamente decorado con todo tipo de flores. Un hombre delgado de mediana edad estaba enfrascado en un debate perdido con una joven. El nombre del hombre era Flauros, uno de los discípulos del mago y el guardián responsable de su único hijo, Buer. La joven Buer, que casi nunca escuchaba. Sus labios apretados parecían reprimir algo en su interior, y sus ojos solitarios se esforzaban por soportar. Señora Buer. Flauros la miró con preocupación. Había estado con ella desde el momento en que nació, y su afecto por ella rivalizaba con el de sus verdaderos padres. No, quizás ahora incluso lo superaba. Desde marzo, habían pasado casi 2 años desde que su madre, la maga, miró por última vez el rostro de su hija. Su padre, Bael, también se había distanciado hace mucho tiempo, vagando por el mundo. En este vasto castillo, las 2 personas de las que la joven Buer debería depender, más se habían alejado mucho. Así, Flauros llevaba sobre sus hombros una carga mucho mayor que la mera responsabilidad. Quiero ver a mamá y a papá. Las palabras se deslizaron de los labios de Buer, labios que habían estado firmemente sellados, pero era un deseo que él no tenía poder para conceder. Dudando sobre cómo responder, Flauros dijo, los verás pronto. Mentiroso. No es una mentira. Tu madre y tu padre simplemente están ocupados ahora mismo, pero ¿no son ellos los 2 que te aman más que nadie? Si puedes aguantar un poco más, seguramente. Mentiroso. Si me aman, entonces, ¿por qué no están a mi lado ahora mismo? La voz sombría de Buer, demasiado precoz para un niño que aún debería encontrar el mundo alegre y lleno de maravillas. No soy importante, no me aman. Su voz estaba cargada de tristeza. Miró un pequeño brote que crecía en el jardín y extendió su mano. El brote, como si hubiera recibido toda una vida de luz solar y nutrientes de una vez, creció rápidamente, formando un capullo en un instante. Buer rompió débilmente el tallo de la flor que estaba brotando. La flor, que ni siquiera tenía fragancia aún, difícilmente podía llamarse flor. Ahora también lo sé. El hecho de que el cuerpo no crezca no significa que no envejezcas. La edad física de Buer se había detenido en 6 años. Si ella quisiera, podría cambiarla a la de un adulto, pero mientras el mago permaneciera en reclusión, Buer no había hecho crecer su cuerpo en absoluto. Podría considerarse una forma de depresión. Flauros no pudo decir nada, solo la miraba con lástima. Entonces, apártense. Hoy veré al mago, cueste lo que cueste. El rugido de un hombre sacudió el castillo. Este lugar, siempre tan tranquilo, de repente se llenó de clamor. Instintivamente, Flauros acercó a Buer y trató de captar la fuente de la voz. Tío Uzi, tío Uzi, tío Uzi, mago, ¿me escuchas? Soy tu discípulo, Chugenars. Abre la puerta, Chugenars. ¿Él es quien está causando este alboroto? Él, conocido por ser siempre tan digno, nunca alzando la voz, nunca mostrando su temperamento, incluso desde lejos, era evidente lo desesperado y enfurecido que estaba. Buer frunció el ceño con ansiedad y habló. ¿Qué está pasando? Señora Buer, sería mejor que no saliera.
Señora Buer. Ignorando las palabras de Flauros, Buer salió corriendo. Seguramente era la puerta que Chugenar se estaba golpeando, la puerta de la habitación donde estaba su madre. Después de una corta carrera, Buer llegó al lugar. Delante de la enorme puerta, lo suficientemente grande para que pasara un gigante, ya se agolpaba gente. En el centro, Chugenar golpeaba furiosamente la puerta, mientras otros intentaban sujetarlo. Mago, ¿cuánto tiempo piensas negarte a todas las audiencias privadas? No, podemos esperar más. Buer tembló de miedo ante el rostro aterrador de Chugenar, un semblante que nunca antes había visto. Flauros, que lo había seguido, también observaba cómo se desarrollaba la situación. Discípulo Chugenar. Voy a entrar. Usando magia, Chugenar congeló a quienes intentaban detenerlo. Luego, poniendo toda su fuerza en sus manos, forzó la puerta que estaba firmemente cerrada. Las mandíbulas de todos se desencajaron ante la indignación. Las cámaras del mago, donde nadie excepto Bael tenía permitido entrar, desobedecer la orden de quien había derrotado al rey demonio y se encontraba en la cima del mundo era, para ellos, un pecado más grave y aterrador que el propio crimen. Realmente la abrió. Incluso Buer se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos, pero en lugar de sentir ira por el acto impactante de Chugenar, su mirada se dirigió al interior de la puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo. Un vistazo a una mujer que debería haber conservado una belleza incomparable sin importar cuánto tiempo pasara, pero sus mejillas estaban hundidas. Bajo sus ojos había profundas y oscuras ojeras. Sus uñas estaban descuidadas, como cuchillas. Ella estaba sentada sola en una cámara comparable a un salón de audiencias. Chugenar caminó directamente hacia ella. Los asistentes y discípulos, inmovilizados por la magia, no pudieron detenerlo. Mago. Un acto brusco que bien podría considerarse traición. Como si previera que otros discípulos pronto vendrían a detenerlo, Chugenar reveló rápidamente su propósito. Él también estaba preocupado por la condición del mago, pero no había tiempo suficiente para explicar todo en detalle. Ya han pasado 2 años y medio desde que te retiraste a tu reclusión, con cada día que pasa, los discípulos pierden el control. Chugenar mencionó la corrupción de los discípulos, desde el Hades, que realizaba todo tipo de experimentos humanos en los ciudadanos, hasta aquellos que, alardeando de su posición como discípulos del mago, se entregaban a juegos, drogas y desenfreno. No podemos dejar que las cosas sigan así. Maestro mago, ¿para qué luchamos contra el rey demonio? ¿No fue para liberar a los inocentes de las fuerzas del mal y restaurar la paz? Y sin embargo, mira en qué se han convertido las cosas ahora. ¿Es esta la paz que buscabas, maestro mago? ¿Acaso solo querías obtener poder? Si es así, entonces tu elección no solo fue equivocada, fue desastrosamente equivocada. Continuó, explicando que el número de ciudadanos que sufrían a causa de las malas acciones de los discípulos estaba aumentando rápidamente. Como resultado, la larga reputación del mago se estaba desmoronando como un deslizamiento de tierra. El poder absoluto no es más que una ilusión. Incluso inmediatamente después de que el rey demonio fue derrotado, hubo facciones que estaban descontentas, contigo y con nosotros. Entonces, ¿cómo debe ser ahora? Las fuerzas que buscan mantenerte bajo control están creciendo a un ritmo alarmante, y tus seguidores están enfrentándose a ellas, llevándonos al borde de una guerra abierta en todas partes. Chugenar suplicó con fervor. Le rogó al mago que terminara su reclusión y regresara al mundo. Por favor, actúa. No podemos retrasarnos más. No todos los discípulos están corruptos. Todavía hay quienes, como yo, luchamos por realizar los ideales que, una vez nos mostraste. En ese momento, 2 personas irrumpieron en la habitación y bloquearon a Chugenar. Eman e Hippos intentaron arrastrar a Chugenar por la fuerza. Eman, Hippos, suéltenme. Mi audiencia con la maestra maga aún no ha terminado. Si realmente desean servir a la maestra, no deben arrastrarme así. Chirrido. A pesar de la feroz resistencia de Chugenar, le fue imposible soportar la fuerza de Eman e Hippos. La puerta, apenas forzada, se cerró de nuevo. Maestro mago, por favor, salga de ahí. Maestro mago. Golpe. Al final, la puerta se cerró una vez más. Inconsciente en manos de Eman e Hippos, Chugenar fue arrastrado sin resistencia, mientras Buer se aferraba con fuerza a Flauros, observando la escena. La mano de Buer temblaba violentamente. Flauros sostuvo firmemente esa mano, observando cómo se llevaban a Chugenar. En los ojos de Flauros, que antes eran gentiles, como si mirara algo lamentable, parecía cristalizarse una cierta determinación. Por fin, los acontecimientos comienzan a desarrollarse. En un pueblo de montaña, Vargan vivía en una choza destartalada, usando la magia de Bel para mantenerse al tanto de las noticias del mundo. Sonrió débilmente. Habían pasado 2 años completos desde que secuestró a Bel. No esperaba permanecer en este mundo tanto tiempo. No sabía cuánto más se quedaría, pero ciertamente no era un periodo corto. Niño. En un rincón de la cabaña, Belt jugaba con un niño. Aunque Belt normalmente casi nunca hablaba, se esforzaba por conversar con su hijo. Probablemente debería dejar que envejezca pronto. Vargan miraba al niño que jugaba con bloques de madera junto a Belt. El niño, por supuesto, no existía realmente. Era una ilusión creada por Vargan.
basada en un dibujo que Belle había hecho alguna vez. El bondadoso Vargan encontraba agonizante explotar el anhelo de una madre por su hijo, pero no podía pensar en una mejor manera de hacer que Belle obedeciera. En cualquier caso, incluso después de todo este tiempo, la maga y sus discípulos aún no han logrado encontrarme a mí y a Belle. Al final, ni siquiera la mujer que más tarde sería llamada la diosa, ni el hombre que más tarde sería llamado el papa, son omnipotentes. Considerando que Belle había recibido magia de la maga, sus limitaciones eran aún más evidentes. Ella no era un ser trascendente, sino simplemente una mortal que imitaba a uno. Y además, dado que mi regresión no ocurrió ni siquiera después de que la marcha terminó hace 2 años, las condiciones para mi regresión en este mundo no tienen nada que ver con las fechas. Eso significaba que la regresión anterior ocurrió porque él participó en la marcha. La causa exacta aún no estaba clara, pero ciertamente estaba conectada con la maga. Reuniendo noticias de varias partes del mundo a través de Belle, Vargan se centró en el centro de información más activo, Petren, la capital. Desde una grieta en el espacio vinculada a ella, estalló una voz urgente. Chugenars, el traidor ha escapado. El maestro mago ha decretado que el traidor debe ser capturado y ejecutado. Chugenars, antes un discípulo al servicio de la maga, ahora marcado como traidor de la noche a la mañana. Vargan sonrió débilmente, seguro de que Ultreman debía haber tenido algo que ver. Debes haberlo vendido al mejor precio, llenando bien tu bolsa, Ultreman. Gracias a él, eventos que deberían haber ocurrido mucho más tarde se vieron forzados a suceder antes. Capítulo 304. Capítulo 304. Unos días después de que Chugenars huyera, el mago, que había estado reacio a enfrentarse a los demás, convocó una asamblea de emergencia. Solo aquellos discípulos que habían ingresado temprano y aquellos de habilidad sobresaliente fueron cuidadosamente seleccionados y reunidos en la capital, Petren. Se reunieron en una espaciosa cámara de audiencias originalmente destinada para el uso del rey, madre. Allí también estaban la hija del mago, Buer, y Flauros. Buer miraba a su madre, sentada en el trono. Su figura se había vuelto visiblemente demacrada, aunque todavía era considerada el epítome de la belleza, comparada con hace apenas 2 años y medio, parecía considerablemente marchita. Junto al trono estaba Bael, firmemente en su lugar. Los discípulos formaban filas a lo largo de la alfombra roja que se extendía ante él, divididos a la izquierda y a la derecha. Cada uno era una élite, con un potencial inmenso. Cuando todo estuvo listo, Eman, que estaba al frente del grupo, dio un paso adelante y se dirigió a los discípulos. Como ya saben, esta asamblea de emergencia fue convocada para destruir al traidor Chugenars. Eman, segundo solo a Bael en la confianza del mago, transmitió la voluntad del mago. Sus ojos violetas destellaban con veneno destinado a castigar al traidor. Su voz no podía ser más grave. Deben haber oído cómo desafió la orden del mago y se abrió paso a la fuerza en sus cámaras. El incidente cuando el enfurecido Chugenars buscó coercitivamente una audiencia privada con el mago. En ese momento, Chugenars no solo había expresado sospechas hacia el mago, sino que incluso cometió la atrocidad de amenazar su seguridad. Eso por sí solo sería suficiente para el delito de traición, pero hace 2 años, hubo indicios de que él traficaba secretamente información sobre el mago. Como resultado, ahora hemos llegado al punto en que ha escapado de la prisión, llevándose consigo un ejército de monstruos y espíritus. Chugenar se había convertido en un criminal imperdonable. Por la seguridad del mago, los discípulos y el pueblo, era alguien que debía ser ejecutado de inmediato. El mago siente la gravedad de este asunto y advierte que la humanidad podría enfrentar una gran crisis una vez más. Por lo tanto, se permitirá el uso de los monstruos rojos, encarcelados en lo profundo. En el pasado, para luchar contra el rey demonio, los criminales habían sido modificados en bestias rojas sin mente. El más complacido con el permiso para usarlos no era otro que Lafes, quien, durante mucho tiempo había continuado con experimentos biológicos. Lafes levantó ligeramente la mano, una amplia sonrisa se dibujó en sus labios, y habló. El poder de combate de cada monstruo rojo individual es insignificante, no serán adecuados para enfrentar a los monstruos y espíritus que Chugenar se ha llevado. En ese caso, una avalancha de números será esencial. Por supuesto, también se permite el aumento de individuos, ¿no es así? Ante la pregunta de Lafes, Eman giró ligeramente la cabeza para medir la reacción del mago. La maga cerró los ojos suavemente y asintió. Eman respondió en su lugar. Se concede el permiso. Sin embargo, forzar a ciudadanos inocentes a la monstruosidad es, aumenten los números tanto como sea necesario. Señor Bael, jejeje, gracias. Al escuchar la solemne voz de Bael pronunciar tales palabras inesperadas, Eman se sorprendió bastante. Tanto como sea necesario, significaba esencialmente que no habría límites.
Considerando lo obsesionado que estaba Lafes con sus experimentos, esta era una orden difícil de comprender. Sin embargo, esto también era la voluntad de la maga, no podía ser refutada. Además, las herramientas mágicas creadas por Lafes serán distribuidas a cada uno de ustedes aquí. Una vez infundidas con maná, la ubicación será transmitida directamente a la maga. Úsenlas inmediatamente al avistar a Chugenars. Eman sacó una herramienta mágica del tamaño de un puño de sus túnicas. Mientras ella vertía un poco de maná violeta, la gema situada en el centro cambió de color, señalando su activación. Esto es importante, así que lo enfatizaré de nuevo. En el momento en que se detecte a Chugenars, informen directamente al mago. Si alguien mata a Chugenars sin reportar su ubicación, esa persona también enfrentará un castigo severo. Era una orden algo incomprensible. Sin embargo, ni un solo discípulo expresó duda, y la asamblea estaba llegando a su fin cuando Lafes, levantando la mano tardíamente, preguntó: me gustaría preguntarle directamente al mago. Lafes, en esta reunión yo soy la voz del mago. Dirige tus preguntas a mí. Confío en que no desestimará el mérito de haber proporcionado estas herramientas mágicas. Lafes habló sin reservas. Eman frunció el ceño, a punto de reprender a Lafes por su presunción. Pregunta. Una voz se apoderó instantáneamente de la cámara, al mismo tiempo dulce como la melodía de un arpa, pero tan escalofriante como mirar dentro de una cueva profunda. Cuando los labios del mago se abrieron, los discípulos enderezaron la espalda. Lafes, sintiendo un escalofrío largamente extrañado, sonrió mientras preguntaba: ¿cuál es la verdadera razón por la que buscas matar a Chugenars? Ya lo dije, Lafes. Él traicionó al mago y a nosotros, llevando lejos a monstruos y espíritus. No, Eman, no es eso. Quiero escuchar la verdadera intención del mago. Lafes interrumpió las palabras de Eman y continuó. Inclinó ligeramente la cabeza en señal de cortesía hacia el mago, enfatizando que no era por desconfianza sino por pura curiosidad. Mago, ¿qué viste en Chugenars? ¿Qué razón te impulsa, después de terminar tu reclusión, a buscarlo con tanta desesperación? Como dijo Lafes, el estado del mago no era normal. Aunque a primera vista parecía tranquila, al observar más de cerca, sus yemas de los dedos temblaban mientras raspaban el trono. Sus labios estaban resecos, como si tuviera urgencia. Somos discípulos a quienes el mago ha otorgado poderes especiales. Cualquier orden que el mago dé, estamos preparados para seguir sin quejas. Así que, por favor, responde. ¿Qué pecado ha cometido Chugenars? Mientras todos fijaban su atención en su respuesta, tensos, el mago, que había permanecido en silencio por un tiempo, habló lentamente. Él tiene el objeto que he estado buscando. El objeto que ella había buscado. Al escuchar las palabras del mago, el mana circundante se agitó. Cada sílaba llevaba poder, resonando, retumbando en los oídos. Sus ojos, que atravesaban la carne misma, los miraban a todos desde arriba. El mago habló a sus discípulos. Otro libro que me amenaza. Debe ser destruido. Después de que terminó la asamblea de emergencia, Buer intentó acercarse a su madre, a quien finalmente había vuelto a ver, no por anhelo de un afecto profundo, sino simplemente por un saludo ligero. Si fuera posible, una breve conversación. Pero antes de que Buer pudiera acercarse, la maga se levantó de inmediato, y Bael bloqueó el avance de Buer. Tampoco hoy, ante la pregunta de Buer, Bael no respondió. Ella alcanzó a ver el rostro de su madre, pero en lugar de los ojos que antes rebosaban de amor, en ellos había el desprecio, de quien contempla algo absolutamente horrendo. ¿Por qué? Buer no conocía la razón. Desde hace 2 años y medio, no importaba cuánto lo intentara, no podía acostumbrarse a la actitud repentinamente cambiada de su madre. Al final, sin poder ser abrazada ni por los brazos de su madre ni por los de su padre, Buer movió sus cortas piernas y volvió al jardín hoy nuevamente. El jardín estaba lleno del espíritu de la noche. Las hojas de hierba, al captar la luz de la luna, brillaban como si estuvieran cubiertas de rocío, pero no podían derramar lágrimas. Señora Buer, ¿está bien? Milímetros. Estoy bien. Flauros, que permanecía a su lado, sabía bien que Buer debía estar profundamente herida, por lo que no preguntó más. Pat, pat. Buer cavó la tierra del jardín con sus manos, plantando semillas. Como originalmente le gustaban las plantas, cada vez que se sentía vacía o incómoda, pasaba su tiempo plantando o comunicándose con diversas plantas. ¡Qué bonita! Debes crecer sana y fuerte. Buer acarició suavemente el pequeño montículo donde había plantado la semilla, como si estuviera acariciando a un niño. Te quiero. Eres bonita. Crece bien. La niña vertió todas las palabras de cariño que conocía en la semilla. Con el paso del tiempo, incluso las comisuras de sus labios, que se habían caído, comenzaron a levantarse ligeramente. NNGGHHH. De repente, incapaz de contener el vómito que subía desde dentro, Buer lo vomitó. Flauros le dio palmaditas apresuradamente en la espalda mientras Buer vomitaba. K.A. Cuando terminó de expulsar todo, las lágrimas le brotaron en los ojos. Aunque no había tenido una comida adecuada desde la mañana, desde hace 2 años y medio a menudo tenía episodios de náuseas que no podía controlar. La cantidad de raíces ha aumentado de nuevo.
Flauros pensó mientras limpiaba el vómito que Buer había expulsado. En comparación con hace solo unos meses, la cantidad de raíces de plantas mezcladas en el vómito había aumentado de manera incomparable. Mientras que antes solo había raíces finas, ahora incluso se podían ver algunas, bastante gruesas, y su esófago no podía permanecer indemne. La voz de Buer se quebró y partió, llena de heridas. Flauros limpió sus lágrimas, lamentándose en silencio. ¿Qué pecado podría tener esta joven niña? Que Buer vomitara raíces de plantas no era porque hubiera comido raíces. Hace 2 años y medio, antes de retirarse al aislamiento, el mago había puesto una maldición sobre su hija, Buer. La razón probablemente se debía a la habilidad latente de Buer. Nacida de la sangre del mago Ibael, Buer podía usar la magia de forma innata, sin que el mago le concediera poder, y poseía un nivel aterrador de talento. En ese momento, cuando el mago acababa de comenzar a mostrar síntomas extraños, estaba claro que deseaba mantener a su única hija completamente bajo control. A través de este encuentro, me he convencido una vez más. Al mago solo le importa su propia seguridad. Por eso, aunque los otros discípulos cometan todo tipo de atrocidades, mientras se sometan a su control, ella los pasa por alto. Sin embargo, no se puede reducir el número de discípulos. De lo contrario, sería difícil controlar otros reinos o fuerzas. No me importa si el mago mantiene su poder y preserva su cuerpo, incluso si eso significa que otros mueran. Pero, si su efecto perjudica a Lady Buer, eso es otro asunto. Originalmente, se había convertido en discípulo para seguir al mago, pero, al asumir el papel de Susutode, el corazón de Flauros se inclinó hacia Buer. Por ella, podría hacer cualquier cosa, realmente cualquier cosa. Sabiendo que había llegado el momento, Flauros habló. Señora Buer, ¿quieres huir conmigo? Que, si te quedas aquí, tu cuerpo pronto estará completamente arruinado. Cuanto más cerca estés del mago, más rápido se acelerará la maldición sobre ti. A este ritmo, en 3 años ni siquiera podrás caminar. Flauros, ¿qué estás diciendo? Seguramente, tú no estás diciendo que traicione a madre. Todos los preparativos ya están completos. Si solo me sigues, podemos irnos de este lugar ahora mismo. Como Flauros nunca antes había hablado con tal sutileza, Buer se sorprendió aún más. Huir significaba escapar del control del mago. En otras palabras, traición. Flauros, creo que hay un malentendido. Madre me lanzó esta maldición, porque me ama. Señora Buer, como usted misma dijo una vez, cuando te dije que el mago te ama. Eso fue una mentira. Ella ya no te ama. Si lo hiciera, nunca podría haberte hecho esto. Por favor, no confiarás en mí y vendrás conmigo. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo te vuelves incapaz de mover ni un dedo. La mirada desesperada en los ojos de Flauros. Aunque Buer era joven, o más bien, porque era joven, recibía las emociones con mayor facilidad. Y sabía cuánto la valoraba él. ¿A dónde correríamos? ¿Tienes algún plan? Preguntó Buer, buscando quebrar la voluntad de Flauros. Incluso si salían del castillo, pronto serían detectados y los perseguidores llegarían. Flauros no era particularmente fuerte, por lo que seguramente sería atrapado fácilmente, pero, como si ya hubiera anticipado su preocupación, respondió en voz baja. Podemos confiar en Chugenars. Ya se ha acordado con él. ¿Qué? Otra declaración asombrosa más. Asustada, Buer se cubrió la boca con las manos, miró a su alrededor, nerviosamente y sus pupilas temblaron de inquietud. Parecía que Flauros realmente había hecho preparativos minuciosos. Pero, yo amo a madre y padre. Buer dudó, aunque la hubieran maldecido. Ella amaba a los padres que le dieron la vida. Cuando Buer mostró reticencia, Flauros se levantó como si retrocediera un paso. Lo siento, señora Buer, pero no se preocupe, no se lo diré a nadie más. Mis disculpas, señora Buer. ¡Pum! Flauros dejó inconsciente a Buer. Luego, llevándola suavemente a su espalda, saltó rápidamente hacia la oscuridad. Capítulo 305. Capítulo 305. Clac, clac, clac. El sonido de los cascos golpeaba el suelo rápidamente. 5 personas cabalgaban, atravesando la feroz tormenta de arena. Incluso con las capuchas puestas, la arena que entraba por las rendillas de su ropa hacía que sus cuerpos se sintieran arenosos. El castillo y la capital, hemos pasado por todas las zonas más peligrosas. Sí, logramos atravesar esta llanura con seguridad. Pronto llegaremos al río que conduce a Chugenars y a las fuerzas de resistencia de los magos. Uno de los jinetes, con capucha, era Flauros, que sostenía firmemente a la niña, envuelta en tela. Para entonces, la capital ya debe haberse dado cuenta de que él y Buer habían desaparecido. Con Chugenars marcado como traidor, el mago no ignoraría este acto de rebelión. Necesitaban poner la mayor distancia posible entre ellos y la capital. Era la única manera en que tanto Buer como él podían sobrevivir. Con este equipo, sería difícil sobrevivir incluso si solo Eman, no, Ami y Sagan vinieran tras nosotros. Flauros revisó a las personas que lo ayudaban a escapar. Había traído a los discípulos que seguían a Buer, uno de 5 grupos en total. Para ganar tiempo, los había dividido en 5 grupos y dispersado en diferentes posiciones. Con capuchas que los cubrían,
dificultando detectar su mana o identidades. A los perseguidores les sería difícil rastrearlos. Sus habilidades de combate no eran altas, por lo que si los atrapaban, la supervivencia sería casi imposible. Señora Buer, por favor descanse un poco más. Me aseguraré de llevarla a un lugar seguro. Flauro sostuvo a Buer aún con más fuerza. Buer, aún inconsciente, y él esperaba que permaneciera así hasta que llegaran. Él agarró las riendas. Vamos. Como si percibiera su urgencia, el caballo relinchó y pateó con más fuerza. El caballo que corría por la llanura oscura recibía un leve mana y no se cansaba. Flu flu, flu flu, infló su hocico extendido, dando todo de sí. Mientras continuaban a toda velocidad, alguien gritó, peligro, deténganse. Inmediatamente, jijijiji. Al escuchar la advertencia, todos agarraron las riendas con fuerza. Los caballos se encabritaron y galoparon en el lugar. ¿Y ahora qué, cuando el tiempo es crucial?, preguntó otro jinete encapuchado. El hombre que les había advertido extendió la mano, señalando hacia adelante. Hay una zona de trampas para monstruos grandes a 100 pasos adelante. Durante el día no se activa, pero está diseñada para activarse por la noche. Es más seguro tomar un desvío, aunque tome un poco más de tiempo. Que no he oído nada parecido antes. La mayoría fueron desmanteladas después de la subyugación del rey demonio, pero aún quedan trampas en algunos lugares. Esta es una de ellas. Veamos. Escuchando, Flauros movió lentamente su maná para sentir las presencias. Adelante. Como era de esperar, detectó una pequeña cantidad de maná, tal como dijo el hombre, tan sutil que uno no lo notaría sin prestar atención cuidadosa a cada paso. Es cierto. Si hubiéramos ido directo, todos habríamos terminado muertos. Vamos a rodear. Tomará unos 15 minutos más, pero es necesario. Tienes razón. El grupo giró inmediatamente sus caballos y comenzó a tomar un desvío. Volar habría sido ideal, pero con los pies en la tierra, la muerte era segura de otro modo. ¿Cuál es tu nombre? Mientras urgía a su caballo a avanzar, Flauros le preguntó al hombre. No se había dado cuenta de que entre el grupo preparado había alguien tan sensible al mana. Aunque el rostro estaba oculto por la capucha, la voz indicaba claramente que se había unido recientemente. Allen, ya veo. Ese joven enérgico que acaba de unirse. Me honra que me recuerdes así. Nos salvaste la vida. Gracias a ti. Fue solo suerte. Suerte. Aunque Flauro sabía que estaba lejos de ser suerte, no dijo nada más. Para ser preciso, no pudo seguir hablando. Una presencia poderosa fue percibida por todos al mismo tiempo. Los caballos, al sentir la aproximación de la criatura, entraron en pánico y no pudieron obedecer. Flauros intentó controlarlos con mana, pero incluso eso fue difícil. El instinto profundamente arraigado en la criatura hacía imposible el pensamiento racional. TOC. Cada paso que sacudía el suelo no era rápido, pero la fuente de las vibraciones se acercaba al instante y la distancia se cerraba rápidamente. Flauros y el grupo sintieron que la muerte se acercaba. Este nivel de presencia, las vibraciones, es Hippos, uno de los primeros discípulos del mago, que había despertado su cuerpo de maneras que ningún otro discípulo había logrado, excepto el primer discípulo, Bael. De todas las personas, Hippos viene por aquí. Incluso confiando únicamente en su cuerpo extremadamente entrenado, podía neutralizar la mayoría de los ataques. Flauros y el grupo serían aplastados en un instante. Necesitaban una estrategia para sobrevivir. Desesperadamente, agarraron las riendas de sus caballos. Sin embargo, ¡pum! ¡Ya! La persecución de Hippos fue inimaginablemente rápida. Atravesó a uno de los rezagados en la retaguardia y ya lo había matado. Un hombre encapuchado gritó cuando su caballo cayó. Todos llevaban una muñeca envuelta en tela que suprimía el maná, por lo que Flauros y Buer no fueron detectados de inmediato. ¡Guau! Sin embargo, si las cosas continuaban así, pronto les cortarían la garganta. Los atrapados intentaron resistir con magia, pero fueron bloqueados por la piel dura de Hippos y encontraron su fin. Solo quedaron 4, excluyendo a Buer, solo 3. Flauros, escondido, preservó su vida. Tengo que pensar en algo, una estrategia. Se estrujó el cerebro desesperadamente, pero no había manera. Otros discípulos podrían haber sido retenidos temporalmente, pero Hippos era un artista marcial que apenas usaba magia. Una estrategia que requiriera que el oponente usara magia externamente no funcionaría. Señora Buer. Flauros apretó los dientes y vertió una enorme cantidad de maná en su caballo. Exprimió cada músculo del caballo musculoso. En ese momento, Hippos saltó desde atrás y cayó como un proyectil frente al grupo. Levantando una gran nube de polvo, Hippos bloqueó su camino. Todo esto había ocurrido en apenas segundos. Ríndete. Hippos habló. Sus ojos redondos y desenfocados se encontraron con los de los 3 hombres. Las palabras ya se habían escapado por completo de su control, espumando por la boca mientras la conciencia se desvanecía. Finalmente, una situación que ya no podían evitar. Uno de los compañeros caídos reunió valor. Yo compraré tiempo. Apresúrense y escapen. Un hombre con el rostro oculto por una capucha se lanzó hacia Hippos, emitiendo maná violeta. Aunque sus piernas y brazos temblaban de miedo, logró liberar su poder. No era un mal hechizo de fuego. El único problema era que su oponente era demasiado fuerte.
Antes de que pudiera siquiera proferir un grito adecuado, su pecho fue perforado. Con el puño desnudo de Hippos, no solo el cuero, sino también los huesos y los órganos estallaron de una vez. Uno de los dos restantes, entonces. Hippos encendió el maná violeta, quemando la sangre y los escombros pegados a su cuerpo. A pesar de cometer un asesinato, sus ojos tranquilos brillaron intensamente en la oscuridad. No se molestó en buscar a Flauros entre los dos. Después de todo, todos los que habían colaborado con él eran traidores. Todos eran objetivos para la ejecución. Paso, paso. El tiempo parecía fluir lentamente. Hippos se acercó a ellos gradualmente. Sabiendo que de todos modos no podrían escapar, no sintió la necesidad de apretar la soga apresuradamente. ¿Qué debo hacer? Pelear. Despertar a la señora Bue. Pero aunque lo de todo, ¿podré ganar suficiente tiempo? Los pensamientos de Flauro se aceleraron rápidamente. Habiendo concentrado todos sus sentidos en Hippos, se dio cuenta tarde de que la chica que había estado sosteniendo se había levantado. Detente. Ese señora Bue. Volveré voluntariamente. Solo no mates a Flauros. Resistiéndose, Buer se liberó de los brazos de Flauros. Se adelantó frente a Hippos y extendió los brazos para bloquearlo. La chica suplicó desesperadamente. Por favor, perdona a Flauros, Hippos. Le explicaré todo a mi madre. Me arrodillaré y suplicaré perdón, así que por favor, deja ir a Flauros. Flauros nunca tuvo la intención de hacerle daño a mi madre. Él estaba tratando de ayudarme. Buer defendió a Flauros, usando todas las palabras que conocía. Hippos miró fijamente a la desesperada niña con ojos inexpresivos. El único descendiente del mago Ibael, un ser que no debe ser tratado a la ligera. Señora Buer, está equivocada. Paso a paso, Hippos se acercó a Buer. Aunque seguramente había venido a buscarla, su rostro de alguna manera parecía aterrador. Un tenue resplandor de maná violeta brillaba a su alrededor. Él le transmitió una cruel verdad a Buer. El mago también ha ordenado tu muerte. ¡Sas! La hoja en la mano de Hippos se lanzó hacia adelante de inmediato. La hoja, capaz de desgarrar el frágil cuerpo de Buer como si fuera papel, emanaba una intención letal. Señora Buer, Flauros gritó, casi gritando, y a una velocidad demasiado rápida para ser captada por los ojos, alguien sujetó la mano de Hippos. Intentar apuñalar y matar a un niño tan pequeño, verdaderamente un comportamiento bárbaro para alguien que dice ser discípulo del mago. Hippos, ¿por qué la sorpresa? ¿No esperabas a alguien capaz de detenerte? Increíble. Pensé que nadie en el mundo podría ser más arrogante que tú, pero estaba equivocado. ¿Quién eres? Yo, con una mano. El hombre se levantó la capucha. Una sonrisa arrogante, como si menospreciara a su oponente, se dibujó en los labios del hombre de cabello negro. Soy Allen, recién nombrado discípulo del mago. Recuerda eso así. Vargan, con confianza, dio un nombre falso. Movió un mana que había alcanzado la trascendencia y agarró firmemente la muñeca de Hippos. Aunque el tipo de mana era desconocido, Hippos sintió de inmediato que Vargan no era un oponente común. Me temo que deben sobrevivir para que pueda cumplir mi propósito aquí. Ni siquiera tú, Hippos, puedes interferir sin que yo tome acción. Vargan emitió la advertencia con una sonrisa astuta, su tono juguetón pero serio. Cuando la razón falla, muestra misericordia y libéralos. Si es posible, permíteme intervenir también. Capítulo 306. Los dos chocaron. Hippos y Vargan colisionaron desde todas las direcciones, sacudiendo el cielo y la tierra, dificultando que Flauros pudiera seguirlos con la vista. Kebun, Kakagagan, está usando magia de maldición. No puedo distinguir qué es ilusión y qué es real. Flauros se mantuvo cerca de Buer, conteniendo la respiración. Hace un momento, el hombre que se había presentado como Allen agarró la muñeca de Hippos y mostró hostilidad hacia él. Hasta ese momento, Flauros había pensado que era simplemente un individuo un poco excepcional con gran valor y presencia. Pero cuando comenzó la pelea con Buer, Flauros no pudo entrecerrar los ojos tan abiertos. He oído el nombre Allen, pero nunca que use magia como Chugenars y ese total de maná y poder. Era como luchar contra un espejismo. Vargan anuló todos los ataques de Hippos, o debería decirse que los anuló. Parecían impactar, pero de repente, reaparecían en otro lugar sin daño alguno. Por ejemplo, la hoja en la mano de Hippos podía cortar el cuello de Vargan más afilado que cualquier espada, pero el estallido de sangre y su cuerpo ahora decapitado actuaban como dos criaturas separadas, intentando interferir con Hippos. Desde una corta distancia, Vargan parecía proporcionar fuego de apoyo. Era una situación que hacía que Flauros se preguntara si estaba soñando. Pero lo más increíble de todo era, está luchando contra Hippos en igualdad de condiciones. Hippos es un guerrero de élite que más tarde ascendería al puesto de verdugo en la Iglesia de la Diosa. En la era actual, aún no había alcanzado su máximo potencial, pero para Flauros y Buer, la presencia de Hippos era enorme, lo que hacía que el impacto fuera aún mayor. No es momento para dudar. Debo alejar a Lady Buer ahora. Flauros agarró urgentemente la mano de Buer. Buer, que había estado observando la guerra a pequeña escala, se quedó paralizada y fue arrastrada en contra de su voluntad. Cavagan, Beagagan, un rostro desconocido. Mientras tanto, Hippos, en una feroz batalla con Vargan, murmuró. Su voz llegó a los oídos de Vargan, provocando una leve sonrisa. Siendo tímido,
deliberadamente evité formar lazos con los otros discípulos, haciendo una broma en un momento como este. ¡Qué tranquilo! ¡Zas! El puñetazo de Hippos dejó una gran cavidad en el pecho de Vargan. Sin embargo, los ojos de Vargan permanecían vivos, sin apartar la mirada de Hippos. Caguán. Antes de que Hippos pudiera crear distancia, Vargan se autodestruyó. Una explosión de maná extremadamente comprimido estalló de una vez, liberando una energía inmensa. De nuevo, el aire y el suelo temblaron violentamente, y en el centro estaba Hippos. Hippos, envuelto en la explosión, despejó el humo con maná. Cuerpo fuerte, ¿verdad? Vargan reapareció con una sonrisa burlona. La fuerza podría haber lanzado volando incluso la mitad del cuerpo de un arzobispo, pero en esa piel resistente y dura solo aparecieron ligeras marcas de quemaduras. Vargan estaba a 20 pasos de distancia. Hippos, observando a su oponente, real o alucinación, evaluó silenciosamente la situación. La forma de maná que nunca he visto. ¿Realmente recibiste poder del mago? Bueno, no puedo dar una respuesta adecuada. Eso complicaría las cosas. Al ver que Vargan no tenía intención de responder correctamente, Hippos revisó el maná de Flauros y Buer, quienes estaban huyendo. No han ido muy lejos. Son una preocupación para ti. Si quieres, incluso puedes darme la espalda. Lo aceptaría con gusto. Solo apuntaría a la parte trasera de tu cabeza. No es necesario. Tenemos tiempo suficiente. Hippos adoptó una postura mientras venas como serpientes sobresalían por sus gruesos miembros. Fue un cambio repentino en el flujo de mana. Hasta ahora, quizás para evaluar la habilidad de Vargan, su aura había sido diferente. Sus grandes pupilas se fijaron en Vargan. Sus músculos fuertemente enrollados parecían listos para lanzarse como cohetes, atravesando el corazón de Vargan. Hippos tenía la intención de derribar secuencialmente a Vargan, luego a Flauros y a Buer. Aquí viene su segundo modo. Vargan sonrió débilmente, manteniéndose alerta. En la historia original, Hippos dividía toda su fuerza en 4 etapas. La primera era el estado normal al que Vargan se había enfrentado justo ahora. La segunda, como ahora, era el estado de ojo abierto, que aumentaba aún más su rendimiento. Esta era la parte aterradora de Hippos. Además de su liberación, que maximizaba la capacidad física, podía despertarse. Asimismo, usando el ojo abierto. De manera notable, después de usar el poder divino liberación, podía usar ojo abierto una vez más. En otras palabras, aunque ya era lo suficientemente fuerte como para abrumar a la mayoría, según el estándar de la historia original, aún le quedaban 2 etapas de poder. No es de extrañar que los otros arzobispos temblaran ante Hippos. Para ser claros, al menos en combate 1 a 1, Hippos en su segundo despertar supera a la liberación del cardenal Emán, a quien sirve. Ese es Hippos. Hippos saltó primero. Sus antebrazos de hierro partieron el cuerpo de Vargan de arriba abajo. Aunque Vargan fue cortado como Toufu, Hippos no detuvo el flujo de su ataque. Tenía sentidos corporales extremadamente agudizados, detectando la sección donde se estaba restaurando el mana de Vargan. Como persiguiendo humo, atacó antes de que el cuerpo de Vargan pudiera reensamblarse por completo. Medido en tiempo, fue menos de un segundo. Durante el combate, su percepción del tiempo era diferente a la de los seres ordinarios. No fallaré esta vez. Hippos murmuró en voz baja. Kabagagagan. Perseguía repetidamente a Vargan, rompiéndolo antes de su completa reconstrucción. Implacable, como si repitiera el acto para siempre hasta agotar el maná de Vargan. Sin sirviente, sin banquete voraz, sin fragancia de vida. Estoy perdiendo terreno poco a poco. Aunque luchaba contra la velocidad de Hippos, Vargan evaluaba con calma toda su capacidad. Bien, puedo ganar tiempo, pero él, el perseguidor, no aceptará esto. Intentará encontrar la brecha en mi hechizo único. Hippos ya sabía que estaba atrapado en el hechizo de Vargan. Debido a ojo abierto, había detectado un pequeño temblor espacial causado por matar a Vargan. Él tenía la intención de captar ese temblor y ampliarlo. Su método para contrarrestar ilusiones se basaba en su extraordinario cuerpo, pero dejar que me traten así no es mi estilo. La voz de Vargan resonaba como humo, dispersándose y armonizando desde todas las direcciones. Al mismo tiempo, la presión del aire comenzó a cambiar. Hippos notó que la masa de la atmósfera se volvía más pesada. Una presión masiva lo oprimía, como si un gigante empujara con su palma. Sus piernas, que habían estado persiguiendo a Vargan como un rayo, ahora estaban atrapadas. ¿Combinó la masa pura de maná con alguna magia desconocida? Hippos estaba retenido. Como sospechaba, Vargan utilizó simultáneamente un mana total abrumador y su hechizo único. La gravedad en el espacio donde estaba Hippos era de 500 G, 500 veces la normal. Gugugun. El suelo bajo él no pudo soportar la fuerza y se hundió. Aún así, Hippos comenzó a levantar las piernas paso a paso. Vargan vertió más mana, aumentando la gravedad. 550, 600, 650. Solo cuando alcanzó los 700 G apareció un cambio en el rostro antes inexpresivo de Hippos. Crack. Hippos apretó los dientes con fuerza. La sangre brotaba de sus ojos. Para soportar esto, realmente eres extraordinario. Vargan, extendiendo sus manos y derramando poder mágico, expresó su impresión sincera. Habiendo logrado restringir el movimiento de Hippos, Vargan aún mostraba una leve sonrisa siniestra,
pero el problema era que él mismo estaba usando toda su fuerza, sin dejar capacidad para otras acciones. Gugugugun. A pesar de las venas gruesas que sobresalían y estaban a punto de estallar, Hippos usó su maná para resistir. Uno buscaba aplastar, el otro escapar. Frente a un oponente de un tipo que nunca había encontrado, Hippos concentró todo su poder para superar sus límites. Su torso, ya siendo presionado hacia abajo, se dobló, mientras ambas piernas resistían. La piel se estiró más allá de sus límites, desgarrándose. Y en el momento justo en que el límite físico de Hippos estaba a punto de alcanzarse, ¡cum! Vargan vio manifestarse una pesadilla horrenda. Hippos, habiendo soportado 700 veces la gravedad, saltó con fuerza. Su mirada fija llevaba la intención de matar a Vargan. Su cuerpo comprimido parecía una obra maestra creada para el combate. Así que esto es lo que son los guerreros. Vargan chasqueó la lengua en su mente. En cuanto a la historia original, Hippos estaba en la etapa inicial de la liberación. Chocó de frente con sus límites, superando el primer despertar. ¡Zas! La hoja en la mano de Hippos se lanzó hacia adelante sin vacilar. Precisamente se deslizó a través de la brecha en el hechizo único desestabilizado de Vargan, apuntando a su cuello. No había forma de evitarlo. La realidad que tenía que enfrentar era la muerte segura, pero Vargan, desafortunadamente, ya he visto ese movimiento 2 veces. Esquivó la hoja de la mano de Hippos con un tiempo perfecto. Fue un movimiento imposible a menos que se hubiera visto el futuro. Vargan, en cambio, presionó contra su pecho y empujó, mana violeta, en el abdomen de Hippos. El poder era completamente diferente al que Vargan usaba normalmente. Estaba profundamente impregnado con el aura de un gran altive. El poder del cardenal Kamijin, pérdida de memoria. Con la onda expansiva, Vargan usó de nuevo un poder sombrío. Eso estuvo cerca de morir 3 veces. Habiendo reclamado la victoria por poco sobre Hippos, Vargan lo miró acostado, inconsciente, respirando con dificultad. Golpeado de frente por el poder de Kamijin con la onda expansiva, el cerebro de Hippos se sacudió y todos los logros recién construidos se perdieron. Una vez que durmiera, olvidaría todo claramente y volvería a escalar el mismo camino. Hippos, un oponente realmente problemático. Si sale, debería evitar el combate, tanto como sea posible. Vargan concluyó, juzgando a Hippos, quien había alcanzado la cima de los guerreros. Incluso considerando que casi perdió 2 vidas por él, era un pensamiento doloroso. Vargan giró la cabeza y revisó el número en la esquina de su visión. 2. El número, que inicialmente era 5, ahora había bajado a 2. Una vez, mientras observaba la procesión de la diosa. Una vez, cuando Hippos despertó de nuevo. Y finalmente, una vez más porque no conocía la existencia de la herramienta mágica en el poder de Hippos. Fue afortunado que el punto de regresión hubiera cambiado a cuando Chugenar huyó del mago, de lo contrario, habría repetido el mismo año. Ese tal Lafes, haciendo cosas inútiles. Vargan rebuscó en el cofre de Hippos y sacó una herramienta mágica del tamaño de un puño. Por esta pequeña herramienta mágica, la tercera vida se había perdido. Absurdamente, él pensó que había causado un gran daño al inyectar poder en Hippos, quien había saltado bajo gravedad extrema, y de repente, aparecería el jefe final, el mago. Bueno, al menos ahora puedo combinar ondas de choque y poder, así que no es una pérdida total. La onda de choque era una técnica que usaba su maná habitual. El poder era el maná violeta de Altive. Ahora que podía combinar ambos, la potencia se duplicó. Aunque algo agotado, ver a Hippos, que tenía un cuerpo tan fuerte, caer así lo dejó claro. Colocando su mano en la frente de Hippos, activó su poder nuevamente. Borró toda la información problemática que Hippos pudiera haber obtenido. Descubrir a Buer y Flauros, pelear con él, y demás. Podría matarlo directamente, pero eso sería como meter un palo en una colmena de abejas. En comparación con el mago, las fuerzas actuales de Chugenarse estaban en modo de supervivencia. Goteo. Una línea de sangre corrió desde la boca de Vargan mientras limpiaba cuidadosamente la memoria de Hippos. La limpió casualmente y se puso de pie. La misión restante debe completarse hasta el final. Vargan miró hacia la dirección donde Buer había huido. El único descendiente del mago, Buer, huyó. Este incidente traería conmoción al mundo. Capítulo 307. Capítulo 307. Flauros y Buer abordaron el barco atracado junto al río. El barco era navegado bajo la protección de ciudadanos leales a Chugenars. Un barco de madera lo suficientemente grande para unas 20 personas. Navegaba por los rápidos. Aún era temprano y la oscuridad no había desaparecido. Existía el riesgo de chocar contra un arrecife oculto, pero el capitán, que había estado dirigiendo barcos durante muchos años, guiaba hábilmente la embarcación con solo una luz tenue. Hemos llegado hasta aquí. Finalmente, una preocupación menos. Flauro se apoyó en la esquina del barco. Exhaló un suspiro, moviendo su cuerpo cansado. Esta fue la ruta de escape donde Hippos los había perseguido. Justo cuando pensaba que la muerte era inminente, un hombre misterioso lo salvó. Se presentó como Allen. Pero alguien con ese nivel de poder no podría ser un recluta nuevo. Si tuviera tal talento, los rumores se habrían difundido hace mucho tiempo.
En otras palabras, el hombre que se presentó como Allen había mentido. Flauros no sabía quién era el hombre ni por qué los ayudó, pero grabó profundamente en su corazón el hecho de que había recibido una gran ayuda. No olvidaré tu coraje y fuerza, que ni siquiera Hippos pudo igualar. Las estrellas se agolpaban en el cielo nocturno. Bajo ellas, Flauros expresó su gratitud al hombre sin nombre y luego miró a Buer, acurrucado en la esquina. Señora Buer. Buer parecía perdido en sus pensamientos. Las lágrimas parecían listas para caer de sus grandes ojos en cualquier momento. Su desconsuelo debe ser inmenso, comprensible, dadas las circunstancias. Aunque ella le hubiera lanzado una maldición, Buer consideraba al mago y a Bael como sus padres amorosos. Sin embargo, lo que ella había aprendido a través de Hippos esta vez fue insoportablemente duro. Su madre ordenó su muerte, que tan profundamente debe haber herido eso a un corazón joven, ni siquiera puedo empezar a imaginarlo. Como si respondiera a la preocupación de Flauros, los ojos y labios de Buer temblaron, y ella comenzó a sollozar. Un sollozo se escapó. De sus labios distorsionados salió un lamento doloroso. Flauros no pudo consolarla ni abrazarla. La miró con ojos llenos de tristeza, luego cerró los ojos para evitar presenciar su sufrimiento. Entonces, chirrido. Dios mío. De repente, una boca enorme se abrió en el aire vacío. Sorprendido, Flauros instintivamente protegió a Buer y movió su maná. Entrecerrando los ojos para discernir la naturaleza de la boca, se dio cuenta de que la magia se sentía extrañamente familiar. Esto es, Bel, la que desapareció hace un año. El pensamiento de Flauros fue correcto. Dos figuras emergieron desde el interior. Como se esperaba, la mujer demacrada era la discípula desaparecida Bel, y el otro era el hombre que había sujetado el brazo de Hippos antes para salvarlos. Un barco estrecho, sin embargo, para escapar. Un hombre de mirada aguda y expresión desagradable, Bargan, escaneó los alrededores. Luego, mirando a Flauros, que estaba en guardia, habló con audacia. Su tono era completamente diferente al que tenía cuando imitaba a Allen. Ahora, llevaba la arrogancia de un verdadero noble. Ya que nuestros caminos se alinean, también cabalgaremos contigo. Kuke, para que lo sepas, no tienes derecho a negarte. Si te resistes, destruiré este barco. Bargan movió su maná de manera amenazante, sin dejar duda de que no estaba bromeando. Sorprendido, Flauros levantó las manos para defenderse e intentó calmar su corazón acelerado antes de hablar. Sé cómo llegaste aquí, Hippos. No te preocupes por él, está durmiendo profundamente en medio de la llanura. Al amanecer, despertará pensando que fue un sueño. ¿Qué quieres decir con eso? Explicarlo en detalle tomaría demasiado tiempo, así que después. ¿Pero por qué estás llorando así? Bargan, claramente molesto, evitó el contacto visual y señaló hacia Buer, que se escondía detrás de Flauros. Instintivamente, Flauros acercó a Buer hacia sí. Debe haber sido profundamente herida. Puedo adivinar la razón, pero no la aceptaré. Y ella sigue quejándose en mi oído como un mosquito. Tú, cuida tus palabras. Eres uno de los discípulos de Lady Buer, ¿cómo te atreves a hablar tan irreverentemente? Entonces deja de gimotear. No tengo deseo de acompañar a insectos que lloran. Fuerte. El tono autoritario de Bargan dejó a Flauros con muchas cosas que quería discutir, pero permaneció en silencio e intentó calmar a Buer. Bargan observó cómo Flauros atendía a Buer y cómo ella reaccionaba, evaluando su devoción y sus respuestas. Después de unos 5 minutos, cuando Buer derramó lágrimas repetidamente, Bargan finalmente dio un paso adelante, hasta a un lado. Bargan empujó a Flauros. Completamente desprevenida por esta acción repentina, Flauros cayó hacia atrás. Bargan agarró la nuca de la ahora solo Buer, luego la sacudió precariamente como si estuviera a punto de arrojarla por la borda. ¿Para qué estás haciendo? Flauros saltó para agarrar a Buer, pero Bargan ladró. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuánto tiempo piensas tratarla como a una princesa? Eso no solucionará nada. Buer, que antes lloraba de tristeza, ahora estaba paralizada por el miedo, incapaz de gritar. Ella era como un caqui a punto de caer del árbol, cualquier ráfaga fuerte podría hacerla desplomarse. Bargan, habiendo contenido los movimientos de Flauros, se calmó y habló con Buer en un tono sereno. No me gustan las personas como tú. Sálvame. Cierra la boca. Si la abres más, te arrojaré de inmediato. Sus palabras parecían genuinamente sinceras. Asustada, Buer presionó sus pequeñas manos contra su boca, y finalmente cayó el silencio. Bargan continuó. No hagas un escándalo por haber sido abandonada por tus padres. No busques simpatía por tu tristeza, y no finjas ser ingenua cuánto tiempo piensas vivir en un cuerpo que no coincide con tu edad. Bargan criticó no solo el presente, sino también su pasado. Buer, que había vivido más tiempo que su edad física pero no había permitido que su cuerpo creciera. Era como si Bargan pudiera ver claramente lo que Buer había estado pensando todo este tiempo. ¿Crees que a tus padres les importaría si bloqueas tu propio crecimiento? Fueron ellos quienes tranquilamente plantaron una maldición dentro de ti. ¡Qué risible! Verte sedienta de agua en tierra reseca. La emoción que Bargan mostró hacia Buer se acercaba más a la irritación. Él condenó a Buer por no juzgar adecuadamente su propia situación, por negarla, incluso sabiendo la verdad, y por pensar de manera conveniente. Acéptalo ahora, te han abandonado. Hick.
Incluso están desesperados por matarte. Abandona la débil esperanza a la que aún te aferras por ellos. No eres más que un desperdicio sin sentido que ocupa espacio. ¡Guau! Mientras las amargas palabras de Vargan continuaban, Buer comenzó a llorar de nuevo. Más que el miedo a ser arrojada a una corriente rápida, dolían las heridas dejadas por el abandono de sus padres, y las lágrimas se abrieron paso una vez más. ¡Qué molestia de pequeña! Frunciendo el ceño, Vargan movió su mano para cubrirle la boca con fuerza. Sin embargo, Belle, que hasta ahora había mostrado poca reacción, se movió y agarró la mano de Vargan. Ella suplicó, no. Hasta ahora, ella nunca había hablado excepto con la alucinación de su hijo. Sus ojos, al hacer la petición, parecían profundamente afligidos. ¿Qué mal podría tener este niño? Déjala ir. Yo hablaré con ella adecuadamente. Ja. Si hubiera sido posible conversar, podrías haber hablado antes. Un año entero desperdiciado en vano. Vargan soltó una risa hueca y volvió a meter a Buer, que antes estaba extendida, fuera de la nave. Flauros atrapó a Buer antes de que cayera al suelo. Al inspeccionar su cuerpo, parecía que no tenía ninguna herida. Te daré exactamente 10 minutos. Si no te callas en ese tiempo, cerraré esa boca. Por la fuerza. Entendido. Aunque la actitud de Buer todavía irritaba a Vargan, decidió ignorarla y se apartó. Bell tranquilizó a Buer como si cuidara a su propio hijo, y en pocos minutos, el alboroto en el barco cesó. Vargan se sentó sobre una caja de madera en la proa del barco, escaneando continuamente el mana circundante mientras permanecía vigilante. Entonces, sintió que Bell se acercaba. Ese desgraciado finalmente debe haberse quedado dormido. Después de haber puesto a Buer en un sueño profundo, Bell asintió y se paró a su lado. Sus miradas se enfocaron en el mismo punto. El cielo al amanecer. El horizonte lejano se iluminaba gradualmente. ¿Hay algo que quieras decir para conmemorar que finalmente abriste la boca? Para que lo sepas, si es una demanda para que te pague por trabajar bajo mi mando durante un año, lo rechazaré. ¿No es eso? Entonces está bien. La respuesta de Vargan fue aguda, como espinas. Por lo general trataba a la gente con desprecio, pero esta vez sus emociones parecían especialmente cortantes. Pasó un breve silencio, luego los labios de Belt se abrieron suavemente. Portlet, el nombre de mi hijo perdido en la guerra. Es la primera vez que escucho ese nombre. Vargan mantuvo deliberadamente una reacción neutral. El nombre familiar Portlet naturalmente le recordó a la familia de Erika, pero rápidamente descartó ese pensamiento. A diferencia de Chogenars, el nombre Portlet no es raro aquí. Incluso si ese niño sobrevivió a la guerra, reclamarlo como el progenitor de la familia sería un salto. No es imposible, pero extremadamente improbable. Vargan mostró interés en la historia de Belt y preguntó por qué mencionar. ¿Es el nombre ahora que intentas decir? Belt miró hacia el río, el viento del barco rozándole. Su expresión, como si hubiera perdido todo sentido de emoción, mostró un cambio sutil. Portlet era un niño terco. Una vez que algo le agradaba, nunca lo soltaba. Siempre refunfuñando, nunca revelando sus verdaderos sentimientos. Pero yo sé lo que a ese niño le gusta y lo que no, lo que quiere decir y lo que quiere ocultar. Sus labios se levantaron ligeramente al recordar el pasado. Sus ojos, llenos de melancolía, reflejaban la orilla del río suavemente brillante al amanecer. Bell giró la cabeza para mirar a Vargan. Los niños no son malos. Simplemente no sabían, y tenían miedo. ¿Estás tratando de darme una lección por culpa de Buer? En serio. Increíble, y eso es todo lo que tenías que decir. Bell no apartó la mirada de Vargan. Él se reflejaba completamente en su mirada. ¿Qué tan profundas son las heridas grabadas en ellos? ¿Qué quieres decir con eso? Te pareces a mi hijo, terco, reservado con tus emociones. Así puedo notarlo. En tu infancia, sufriste grandes heridas. Quiero examinarlas de cerca. Capítulo 308. Capítulo 308. Durante tu infancia, sufriste una gran herida. Quiero examinarla de cerca. Quizás porque la puerta de su corazón, cerrada durante mucho tiempo mientras estuvieron juntos, se había abierto un poco. Bell quería entender a Vargan. Sin embargo, aunque sabía que ella no tenía malas intenciones, Vargan se burló. ¿Dices que sufrí una gran herida? Eso es lo más ridículo que he escuchado. Sí, la sufriste, dijo Bell con firmeza mientras sus ojos miraban directamente a Vargan. Tus padres son como los míos. Cometieron un pecado imperdonable. Dejaron una herida irreparable en el corazón de un niño inocente. Hoy, estuviste un poco diferente de lo habitual. Surgieron malos recuerdos de tu infancia, lo que dificultó controlar tus emociones. Primero protegiendo a Buer, y ahora también haciendo el papel de mis padres. Vargan frunció el ceño, se levantó y ajustó su posición respecto a Bell. Ya basta, hasta aquí lo pasaré por alto, así que deja de hablar sin sentido. Orgenen, yo dije que basta, vete ahora. Yo solo soy suficiente para manejar a los guardias aquí. Suprimiendo su ira en silencio, Vargan tensó sus ojos. Bell, mirándolo fijamente sin siquiera parpadear, murmuró para sí misma, mientras asentía. ¿Realmente odias que otros te toquen? Bell se dio la vuelta para irse. Antes de partir, pronunció una sola palabra, un pequeño consuelo para alguien que había vivido grandes acontecimientos, desde temprano. El niño no tiene la culpa recae en los padres, así que se va después de hablar todo el camino. Solo,
Vargan ignoró las molestas palabras de Bell que permanecían cerca y continuó con su vigilancia. Para entonces, el sol ya había subido bastante. El mundo, antes oculto tras un velo, desplegó sus colores una vez más. Al noroeste del continente, esta tierra, lejos de la capital Petren, era un lugar secreto donde se reunían las fuerzas opuestas al mago, una coalición de pequeñas naciones y tribus demasiado pequeñas para ser consideradas países propiamente dichos, se había beneficiado recientemente de los monstruos y espíritus traídos por Chugenars. Entre ellas, la pequeña nación llamada Troa desempeñaba un papel central y albergaba al traidor Chugenars. Gracias a esto, Chugenars pudo evadir la persecución del mago de manera segura y preservar su vida. Y ahora, con la llegada de Buer, el único descendiente del mago, la situación entraría en una nueva fase. Señora Buer, yo, Chugenars, le saludo de nuevo. Al llegar a la puerta de la ciudad, Chugenars fue el primero en saludar a Buer. Arrodillándose sobre una rodilla en el suelo desnudo, ofreció el máximo respeto hacia Buer. Buer, habiendo visto a otros mostrar modales mientras estaban con el mago, aún no estaba acostumbrada a recibir una cortesía tan exclusiva dirigida a ella misma. Ese sí, aferrándose estrechamente a Flauros, Buer se mantuvo cautelosa. Observándola cuidadosamente, Chugenars continuó su saludo. Me alivia que hayas llegado sana y salva a pesar de la gran agitación. Debes estar cansada por el largo viaje, así que entra y descansa. Flauros, tú también has trabajado duro. Acompaña a la señora Buer adentro. Gracias. Entonces, por favor discúlpanos. Los asistentes, que parecían ayudantes, guiaron a Buer y Flauros. Buer caminaba rápido, tratando de adelantarse a Vargan, mientras en la puerta de la ciudad permanecían Chugenars, Vargan, Belt y algunos otros. Chugenars habló primero. Ha pasado un tiempo, ¿no es así? Y tú también, Belt. Ofreció un saludo breve, luego sonrió levemente, como si recordara eventos pasados. ¿Sabes lo nervioso que estaba cuando desapareciste de repente? ¿Cuántas veces? Me entró un sudor frío por tu escape. Aunque su tono parecía reprender a Vargan, la expresión de Chugenars transmitía alegría, como si se encontrara con un viejo amigo. La atmósfera había cambiado considerablemente a pesar de que solo había pasado un año. Vargan observó a las personas a su alrededor y sonrió. Parece que aquí están pasando cosas interesantes. ¿Ya te has dado cuenta? El maná de los recién llegados siempre es llamativo. El color y el aura son completamente diferentes, como no iba a notarlo. Los que custodiaban a Chugenars emanaban un maná distinto al de la diosa y sus discípulos, pero un maná azul familiar. No del Tife, sino de la gente del mundo original. Chugenars dirigió la conversación. De todos modos, gracias por ayudar a la señora Buer. Cuando recibí noticias desde la nave sobre ti y Bell, me sorprendí mucho, pero es asunto tuyo, así que lo dejé pasar. Como siempre, apareces en situaciones críticas. Situaciones críticas, cada vez. Vargan sintió una extraña disonancia con las palabras de Chugenars. Antes de que Vargan pudiera responder, Chugenars señaló hacia el interior de la puerta de la ciudad. Parece que necesitamos una larga conversación. ¿Entramos? Aunque no he estado aquí mucho tiempo, he establecido una posición respetable. Puedo ofrecer una habitación donde podamos hablar cómodamente. ¿Suena bien? Entonces está decidido. Comamos primero, debes tener hambre, y luego podemos hablar. Chugenars los guió hasta su residencia. Rústica pero bastante grande y bien amueblada, la mansión parecía fuera de lugar, considerando la baja fortaleza nacional actual de la Unión. Además, Chugenars mismo solo había llegado recientemente como invitado. No tenía mucho sentido que a una persona así se le concediera una residencia tan grandiosa. Entonces, parece que había estado preparándose para esto todo el tiempo. Cuando la comida fue puesta sobre la mesa, Vargan habló. No era particularmente sorprendente, ya que sabía que Chugenars había estado ocultando algo durante las negociaciones con Ultreman. Chugenars esbozó una sonrisa amarga. Originalmente, pensé que me quedaría aquí tranquilamente después de retirarme, pero parece que el mago y los otros discípulos se han salido un poco de control, así que el propósito de este lugar ha cambiado. Pensé que eras una persona inocente, poco familiarizada con los asuntos mundanos, pero juzgando por el tamaño de la mansión y la cantidad de sirvientes, empleados, quizás no era del todo así. Tú, si quieres decir que soy codicioso, entonces dilo, no te molestes en andarte con rodeos. Para nada. No creo particularmente que la codicia sea mala, pero después de todo, el poder y la riqueza son la fuente de la fuerza. Si uno quiere lograr grandes cosas, inevitablemente debe adquirirlos. En comparación con la escala de las acciones que pretendes llevar a cabo, esto sigue siendo absurdamente pequeño. En mi opinión, siempre siento que puedo verte a través de ti. Bueno, por ahora, disfrutemos de nuestra comida. Por primera vez en mucho tiempo, Vargan y Bell pudieron disfrutar de una comida bien preparada. Cuando se quedaban en la cabaña, usualmente solo tomaban un bocado rápido. A veces incluso se saltaban las comidas. Pero aunque no abundantes, los platos cuidadosamente preparados eran realmente deliciosos. Delicioso. Belt, ahora ya puedes hablar con naturalidad. Lo siento. Me sorprendí y terminé hablando durante la comida. Termina de comer primero, luego podemos hablar.
En poco tiempo, habían dejado sus platos vacíos. Chugenars habló mientras conversaba con su antigua compañera. Ah, entiendo. Debes estar cansada. Ve a tu habitación y descansa bien. Belda sintió y se levantó de su asiento. Habiendo usado magia consecutivamente y habiéndose quedado despierta toda la noche, ahora necesitaba un sueño adecuado. Con Belda entrando en el dormitorio, dos quedaron atrás. Vargan, sorbiendo el té que Chugenars había preparado, abrió la boca. Desde el momento en que nos conocimos, me has estado llamando, tú no. ¿Estabas seguro de cómo dirigirte a mí? Jaja. De alguna manera te diste cuenta de eso. Tenía la intención de llamarte de la manera más natural posible. Ahora que tenemos un asiento adecuado, supongo que está bien ser un poco honesto. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que pudo causar este fenómeno? Con este fenómeno, ¿a qué te refieres específicamente? No te hagas el tonto. Este lugar al que he llegado, la razón y el método para llamarme al pasado lejano, punto. Vargan sorbió su té, pasó un momento de silencio, luego volvió a hablar. Chugenars. Cuando llegué por primera vez a este pasado, tenías recuerdos vagos de mí. Después de que retrocedí, recordaste con más claridad e incluso conocías eventos de otra línea temporal no relacionada con este incidente. Eso es todo. Aparte de la mazmorra Seyman, ambas veces que vine a este periodo estuvieron relacionadas con mi hechizo único. Durante el juicio, incluso, desempeñé el papel de ayudante para poder aprender mi hechizo único. Ya veo. Sin embargo, no recuerdo todo con claridad. Chugenar sonrió débilmente, aparentemente capaz de adivinar. Él aún indicó que sus recuerdos no estaban completamente claros. Vargan observó su expresión y continuó. Además, el fenómeno de regresión que estoy experimentando es excesivamente similar a mi segundo hechizo único y su método. Rara vez se manifiesta, pero esta es magia de maldición, una ilusión muy elaborada. Nadie que no haya estudiado intensamente la magia de maldición podría producir este fenómeno. Parece estar relacionado con distribuir maná azul a las personas cercanas. Organizaste esta reunión para revelarme la verdad, ¿no es así? No puedo decir que sea completamente falso. Dejé deliberadamente visibles a aquellos que usan maná azul para que los vieras como parte de su escolta. Entonces habla claramente cómo y por qué me llamaste. Chugenars dudó, luego manipuló el maná azul y habló. Originalmente, Flauros prohibió mostrarlo a otros, pero para ti, puedo revelarlo. No, debo mostrarte y contarte, tal como dijiste. Por eso te llamé. Bajo la voluntad de Chugenars, las partículas de luz azul se reunieron. El grupo disperso de luces pareció formar una figura, luego se convirtió en un gran libro flotando sobre la mesa. Esto es, Vargan entrecerró los ojos ante el misterioso libro. Chugenars también levantó la cabeza y lo miró. El libro, casi sagrado, irradiaba una energía inusual. No sé cómo llamarlo, pero para usar un término común, sería una Biblia, un objeto con un poder equivalente al que porta el mago. Biblia, equivalente a ese libro cubierto de violeta. Vargan, no te he mentido hasta ahora. Es cierto que antes no te reconocí, lo sé, no puedes ocultar mentiras, siempre se reflejan en tu rostro. Entonces me siento aliviado. Ahora, puedes escuchar lo que tengo que decir sin malentendidos. Chugenars llamó a Vargan por su nombre real, no Orgenen. Según el conocimiento de Vargan, en ninguna línea temporal había revelado su nombre real. En el punto inicial de la regresión, Chugenars tenía más información que antes. Si configuró el sistema para repetir la misma estructura, después de 2 regresiones más, ahora debe tener aún más información en su mente. Chugenars era el único en este mundo consciente de la regresión y capaz de reconocer otras líneas temporales. Sin duda, él era la clave capaz de proporcionar todas las respuestas. Chugenars levantó las cejas y habló en un tono serio. Te contaré todo lo que sé. Entonces, Vargan, cuando termine la historia, ¿podrías hacerme un favor? Eres el único aquí a quien puedo pedirle esto. Nadie más puede ser confiable para ello. Capítulo 309, Vargan, sé que tendrás muchas preguntas sobre lo que estoy a punto de contarte, pero ¿puedes esperar hasta que termine toda la historia? He esperado un año aquí dentro por este momento, ¿no puedes aguantar unos minutos más? Haz lo que quieras. Gracias. Chugenars, como insinuando que sería una historia larga, tomó un sorbo de té, para humedecer su garganta. Una vez listo, fijó la mirada en Vargan con una expresión aturdida. La historia que estoy a punto de contarte es la vida de una mujer y también la historia tal como existió. Una mujer, si hablas de ella en este momento, esa mujer debe ser la maga. Así es. La primera maga que más tarde sería llamada diosa y se convertiría en el símbolo de la fe de la diosa. Chugenars, a punto de relatar la historia del ser que fue el origen de todos los acontecimientos, habló con un tono más serio que nunca. Por la expresión de Vargan, no había ni rastro de falsedad en las palabras de Chugenars. En aquel entonces, no existían ni monstruos ni el concepto de magia. Los humanos no tenían habilidades físicas anormalmente altas, y la vida de las personas podía ser fácilmente arrebatada por animales salvajes, y mucho menos por desastres naturales. Incluso en ese pasado lejano sin magia, la gente libraba guerras. En lugar de bastones incrustados con piedras mágicas, empuñaban lanzas.
En lugar de espadas envueltas en aura, usaban hojas toscas que se oxidaban fácilmente. La escala, el apoyo, todo era insuficiente, sin embargo mataban a los de su propia especie para perseguir sus intereses. Entonces, un día, ¿qué es eso? Un libro descendió sobre una niña que vivía en un pacífico pueblo montañoso, intacto por las secuelas de la guerra. Un libro de forma extraña vino del cielo. La niña se sintió atraída por el humo púrpura desconocido que emanaba del libro. Podría haber sentido miedo por el objeto desconocido, pero no tenía miedo. Más bien, ella quería agarrar el libro que flotaba en el aire y abrirlo. Por alguna razón, ese deseo surgió desde lo más profundo de ella, y desde el mismo momento en que la niña abrió el libro, ¡zas! La niña se convirtió en el único ser en este mundo capaz de manipular el maná. Su nombre era Salomé, una niña común de 11 años, criada en un hogar perfectamente normal. Es verdad, el libro realmente cayó del cielo. Ja ja ja, parece que nuestra princesa está tratando de hacerle una broma a mamá y papá otra vez. ¿Por qué no me crees? Salomé siempre confesaba todo honestamente a sus padres. Estaba frustrada porque no le creían. Hablo en serio, cayó del cielo y muy despacio. Oh, diciéndolo tan en serio, quizás los cielos realmente le enviaron un regalo. A Salomé, ¿qué opinas, querido? ¿No deberías aceptar sus mentiras tan fácilmente y si crece para ser una mentirosa? Cierto, cierto, Salomé, mentir está mal. Incluso las mentiras pequeñas, ya sean en broma o no, pueden convertirse en mentiras más grandes después. La incredulidad de sus padres dejó a Salomé desanimada. Ignorando su advertencia de no salir al acercarse el crepúsculo, se sentó en una roca junto a un arroyo cercano, haciendo pucheros y pateando el agua. No es una mentira. Ni siquiera jugar en el arroyo fresco mejoró su ánimo. Salomé abrió el centro del gran libro que había traído y hojeó las páginas hacia atrás. Las páginas, hechas de un material desconocido, no tenían palabras escritas. Susurro, susurro. Pasando las páginas del libro con cierto nerviosismo, finalmente llegó a la primera página. ¿Qué es esto? Ella leyó en voz alta el texto de la página. Aunque normalmente no podía leer, de alguna manera las palabras se leían solas, de forma natural. Pasando las páginas con algo de nerviosismo, Salomé llegó a la primera página, y leyó en voz alta el texto escrito allí. Plap. Sorprendida, Salomé se cayó de la roca. Todo su cuerpo se mojó, pero el libro que sostenía permaneció seco. Se sentó de nuevo, con el trasero adolorido, y abrió la primera página otra vez. Yo me caí de la roca por la sorpresa. Todo mi cuerpo está mojado, pero el libro que tengo en las manos no. ¿Qué es esto? Porque todo lo que hago está siendo escrito exactamente. Los brazos de Salomé temblaban. Un miedo misterioso le erizó el cabello. Al mirar más de cerca, se dio cuenta de que todo lo que le había sucedido desde que tomó el libro por primera vez estaba registrado con exactitud. Era como si alguien la hubiera estado observando todo el tiempo. Todo estaba registrado con exactitud. ¿Qué es esta página aquí? Pero ahora que Salomé puede manipular el maná libremente, consideraba el libro un regalo, enviado desde los cielos. Maná, un regalo. ¿Qué significa eso? El texto parecía predecir sus acciones con anticipación. Salomé quiso tirar el libro espeluznante de inmediato, pero no podía ignorar la realidad que tenía delante. Maná. ¿Es de lo que está hablando? Una luz púrpura brilló en sus ojos. Sus padres no estaban a la vista, pero Salomé percibió el maná que se elevaba a su alrededor como humo púrpura. Con cautela, extendió la mano para atraparlo. Como si respondiera a su voluntad, el maná llenó sus manos, formando pronto una estructura cristalina de un blanco puro, que le gustaba. Sintiendo su mística, Salomé movió el maná un poco más. La misteriosa luz del maná podía moverse libremente como sus brazos y piernas, y ella podía crear cualquier objeto que deseara. Dinero, muebles, ganado, flores. A medida que aumentaba gradualmente lo que podía hacer, el miedo que la había dominado comenzó a desvanecerse, reemplazado por la curiosidad y la emoción. Hizo una larga serpiente flotando en el agua del arroyo y jugó con ella, voló en el cielo como un pájaro y disfrutó plenamente de la noche que se oscurecía. Todo fue creado y movido según su voluntad. Era una sensación que nunca había experimentado antes. Salomé abrazó el gran libro con fuerza contra su pecho. Realmente es un regalo. Salomé, habiendo adquirido un dominio completo sobre el maná, llegó a considerar los libros como un regalo del cielo. Salomé, ¿dónde has estado? ¿Sabes lo preocupados que estaban tu mamá y tu papá? Salomé regresó a casa solo cuando la luna iluminaba brillantemente el mundo. Aunque la regañaban, la amplia sonrisa en su rostro se negaba a desaparecer. ¿Por qué sonríe así, como si hubiera hecho algo extraordinario? Mamá, papá, ¿no me acaban de decir que no mienta? Salomé se encogió de hombros. Sonrió con confianza. ¿Todavía hablan de eso? Cariño, espera un momento. El padre de Salomé sostuvo suavemente los hombros de su amada hija y le dio una cálida sonrisa. Quería encontrarse con ella a su nivel y escuchar sus palabras. Nuestra pequeña princesa, quieres mostrarle algo a mamá y papá, ¿verdad? Jeje. Bueno, supongo que sí. ¿Qué podría ser? Tengo tanta curiosidad. ¿Nos lo mostrarás ahora? Está bien. No me gusta guardar secretos para mamá y papá, así que les mostraré algo especial. Salomé, con una sonrisa radiante, movió su maná. Tal como había volado alegremente por el cielo, levantó los muebles y a sus padres. En el aire, con un corazón puro,
quería compartir con ellos una sensación que nunca habían experimentado. Miren, ahora ven que no estaba mintiendo, ¿verdad? Sin embargo, contrariamente a las expectativas de Salomé, los rostros de sus padres se torcieron de terror. Una bruja, la bruja ha escapado. A los 17 años, Salomé aún vivía como fugitiva. Quienes no podían aceptar los misterios de la magia la temían en lugar de venerarla y argumentaban que debía ser ejecutada. No podía vivir entre gente común. Los rumores se difundieron rápidamente y su nombre como la chica sin piernas se hizo conocido. Se había acostumbrado demasiado al concepto de la magia. ¿Por qué me tratan así? ¿Qué crimen he cometido? Después de soportar un trato duro durante mucho tiempo, Salomé desarrolló gradualmente un miedo y resentimiento hacia las personas. Aún así, desarrolló de forma independiente su comprensión de la magia. La magia se adaptaba perfectamente a su aptitud, y cuanto más profundizaba, más profunda se volvía. Cada tipo de magia tiene sus propias propiedades, y si las amplificas, su investigación progresó sin problemas. Aunque no tenía amigos ni familia con quien hablar, tenía magia. Aunque vivía en una cueva, la había decorado brillantemente, lo que le daba satisfacción. Salomé se consolaba a sí misma y se dedicaba a sus estudios. Pasó otro año, 3 años, y finalmente 10 años. Cuando Salomé cumplió 27 años, ya no pudo soportar la soledad extrema y se aventuró al mundo. Sin embargo, el mundo al que regresó era muy diferente de lo que recordaba. Kaan. Ese sálvame, por favor, sálvame. Mamá, papá, ¿dónde están? La ciudad era un mar de llamas. El humo negro se elevaba como nubes de tormenta, y monstruos semejantes a bestias despedazaban a las personas. Mientras Salomé observaba con asombro, los monstruos la consideraron presa y cargaron contra ella. Asustada, usó su magia. Sus hechizos infligieron un daño tremendo a los monstruos, eliminando grupos enteros de un solo golpe. ¡Oh, oh, oh! El Salvador ha llegado, el Salvador ha descendido del cielo. Los sobrevivientes que habían escapado de los monstruos se inclinaron repetidamente hacia Salomé, alabándola. El Salvador ha venido del cielo para derrotar al malvado señor demonio y salvarnos. Por primera vez en su vida, Salomé recibió un agradecimiento y vítores tan cálidos. Acostumbrada a ser temida y tratada como una bruja, no sabía cómo responder a esta nueva reverencia. Salomé insistió en que no era una salvadora. Alguien entonces preguntó cómo debería ser llamada en su lugar, y nerviosa, ella respondió, maga. Desde ese momento, fue llamada maga, en lugar de Salomé o bruja. La noticia de sus hazañas se difundió rápidamente. La maga ha aparecido, ahora estamos a salvo. Habiendo probado una vez los cálidos vítores del pueblo, Salomé no pudo olvidar esa sensación y comenzó a salvar a otros. Aunque la gente alguna vez la había echado y maldecido, Salomé también era humana, con la misma sangre roja corriendo por sus venas, y salvar a otros despertaba sentimientos similares al altruismo. Así, Salomé viajó por todo el continente, matando monstruos y rescatando personas repetidamente. Entonces, un día, sufrió un golpe severo por parte del señor demonio y huyó. El impacto fue tan grande que su cuerpo superior e inferior casi se separaron. Solo entonces Salomé, inmersa en el fervor del pueblo como si estuviera embriagada, percibió claramente su propio cuerpo. Su apariencia, antes perfecta y hermosa, se había vuelto desgastada y poco atractiva. Sus mejillas, antes llenas, se habían hundido. Sus manos, antes vibrantes, ahora estaban arrugadas. Cuando envejecía allí, en ese momento, Salomé tenía 84 años. Si no hubiera usado magia, no habría sido sorprendente que ya estuviera enterrada en la tierra. Debilitada por la edad y considerándose fea, Salomé pausó su trabajo de rescate, bajo el pretexto de curar sus heridas y se retiró a un aislamiento. Se dedicó por completo a la investigación, que más tarde logró la juventud eterna y un cuerpo optimizado para la magia. Esta investigación eventualmente produciría subproductos conocidos como Altife y Espíritus. Capítulo 310. Capítulo 310. Inmediatamente después de eso, sigue la historia que conoces. Ante las palabras de Chugenars, Vargan asintió y murmuró, la maga, que obtuvo la juventud eterna y un cuerpo optimizado para la magia. Reconoció que sola tenía limitaciones para contrarrestar las fuerzas del rey demonio en todos los ámbitos, y comenzó a seleccionar cuidadosamente discípulos talentosos. El poder que les dividió fue la magia y nuevos cuerpos. ¿Correcto? Exactamente. Después de convertirnos en discípulos de la maga, pudimos manejar el maná y, al mismo tiempo, perdimos el concepto de envejecimiento. Gracias a eso, pudimos luchar contra enemigos en nuestro mejor momento. Durante décadas, incluso más fuertes que antes. Clac. Vargan colocó su taza de té ahora vacía de nuevo sobre el posavasos. La historia de Chugenars estaba lejos de terminar. Había sido testigo no solo de la vida de la mujer llamada Selouma, sino también del curso posterior de la historia. Vargan, naturalmente, lo instó a continuar. En última instancia, Selouma y tú derrotaron al rey demonio, y el mundo la alabó. Sin embargo, los acontecimientos posteriores entraron en una nueva fase que estoy equivocado. Correcto. Por eso ahora estoy sentado frente a ti. Chugenar sonrió amargamente y continuó.
La maga, ahora en la cima del mundo, había cambiado. Los vítores de la gente que tanto deseaba ya no complacían sus oídos, y ningún banquete podía satisfacer su paladar. En efecto, solo se puede apreciar ser tratado como un invitado distinguido de vez en cuando, considerando que ya había sido celebrada como una heroína en todo el continente incluso antes de la subyugación del rey demonio. No es sorprendente. Chulgenars no ofreció una respuesta inmediata. Miró la escritura flotante sobre la mesa. Después de la derrota del rey demonio, la maga cada vez se ausentaba más de los eventos públicos. Ignoró la tiranía de los discípulos que gradualmente se corrompían y se dedicó únicamente a interpretar la escritura. Pero no fue porque perdiera interés en los asuntos mundanos, más bien, todo lo contrario. Lo contrario. Vargan, ¿sabes quién fue el dueño anterior de este libro? ¿Y sabes por qué la maga busca capturarme? Chulgenars explicó que la razón no era simplemente porque él hubiera actuado con insolencia o huido con monstruos y espíritus. Vargan se detuvo a pensar y luego, como si entendiera, sonrió débilmente. Entonces, el anterior propietario de esa escritura era el rey demonio. Exactamente. Durante la subyugación del rey demonio, otros no lo vieron, pero yo, Eman y Flauros, que estábamos cerca, fuimos testigos. El rey demonio intentó proteger un libro similar al del mago, esta escritura. Chulgenars describió vívidamente la escena, lo desconcertado que estaba el mago al ver la escritura del rey demonio, lo desesperadamente que el rey demonio luchó para protegerla. Incluso al borde de la muerte, el rey demonio priorizó la escritura sobre su propia vida. La transportó en secreto a otro lugar, ocultando todas las huellas de maná. Por eso Selouma se había centrado en interpretar la escritura tras la derrota del rey demonio, la ansiedad de que otra escritura pudiera ser usada por alguien más, la especulación razonable de que podría haber más. Conociendo el poder de la escritura mejor que nadie, Selouma buscó recuperar todas las copias o destruir cualquier copia que no estuviera en su posesión. Así, ella ordenó a su esposo más confiable, Bael, que recuperara la escritura del rey demonio, y si se encontraba otra, que la recuperara de inmediato. Mientras tanto, sin conocer todas las circunstancias, me acerqué al mago con palabras duras y una reunión privada coercitiva, terminando confinado en una habitación solitaria. Pero escapaste, liderando también monstruos y espíritus. Debió haber alguien que te ayudara a escapar. Ese sería Flauros, intentando salvar a Buer. Exactamente, pero para añadir, no fue simplemente ayudarme a escapar. Quien me entregó la escritura mientras estaba confinado fue el mismo Flauros. En otras palabras, Flauros había descubierto la escritura que el rey demonio había trasladado a otro lugar. Vargan resopló incrédulo, conociendo el poder de la escritura y aún así dártela sin usarla. Tonto. Lo que Flauros quería no era su seguridad ni honor, sino solo el bienestar de la señora Buer. Aunque era una coalición de pequeñas naciones, habían establecido influencia lejos de la capital, y como yo era el único capaz de eliminar la maldición sobre la señora Buer, él actuó de esta manera. Flauros, sabiendo que la escritura tenía un poder tremendo, se la entregó a Chulgenars bajo la condición de que Buer y él mismo fueran protegidos, y que se levantara la maldición sobre Buer. Chulgenars no tenía razón para negarse, y el acuerdo se estableció. Flauros arrancó algunas páginas de la escritura como una medida mínima de precaución. Dijo que las entregaría el día en que se levante la maldición sobre Lady Buer. La maldición sobre Buer fue problemática y difícil incluso para Chulgenars, quien manejaba el poder de las escrituras. Era arriesgado para su cuerpo si no se realizaba lentamente durante varios años, por lo que se requería un trabajo cuidadoso. Así, en este momento, Chulgenars estaba aumentando sus fuerzas para salvar a las personas del mago corrupto y sus discípulos. No solo un sistema donde unos pocos élites monopolizan la magia, todos compartiendo la misma intención podían manejar el mana por igual. Chulgenars perseguía un gran ideal, buscando un nuevo comienzo. Así fue como ocurrió en la historia existente, pero, al mirar atrás, incluso eso, parece simplemente estar siendo manipulado por esta escritura. No se puede negar eso. Vargan, con una leve sonrisa, recordó conocimientos fuera de la historia. La gente se estableció para llevar vidas estables y comenzó a cultivar. Como resultado, la producción aumentó masivamente, permitiendo que más personas sobrevivieran. Pero, por otro lado, eran las personas utilizadas por los cultivos. Se usó mano de obra para aumentar exponencialmente los números. Existe tal teoría, y tu relación con la escritura es similar. En otras palabras, no fueron Salomé y Chulgenars quienes usaron las escrituras, sino que ellos fueron usados por ellas. Al usar las escrituras, la gente obtuvo un poder militar más fuerte y la escala de la guerra se expandió. Chulgenars exhaló profundamente y dijo, doloroso, pero no falso, considerando las acciones mías, del mago y del rey demonio en la historia original. Por cierto, escuchando atentamente, parece que también recuerdas claramente la situación después de este punto, ya que incluso descubriste mi nombre. Parece que también sabes sobre la era de la que vengo. Mientras Vargan miraba a Chulgenars con una mirada escrutadora, Chulgenars continuó,
diciendo que de todos modos tenía la intención de revelar todo. En la historia existente, después de que comencé a construir mi influencia, las personas que habían huido debido a la tiranía del mago y sus discípulos y a la transformación de los ciudadanos en monstruos se reunieron. Usé aún más el poder de la Biblia para cuidarlos y compartí mi fuerza con ellos. Se había establecido un nuevo frente de guerra, una división entre la Iglesia de la Diosa y la humanidad, formada a lo largo de muchos años, un vasto campo de batalla que continuó hasta la línea temporal de la obra original. Pero solo unos pocos años después de ese momento, ocurrió un evento increíble. Un evento increíble. Chugenars, que hasta ahora había estado hablando con fluidez, hizo una pausa, por un momento, luego miró a su alrededor para asegurarse de que nadie cercano pudiera escuchar y susurró: el mago se suicidó. En ese momento, la capital, Petren, en la habitación donde el mago Salomé estaba recluido, un hombre cayó en un profundo silencio. Delante de él yacía una mujer hermosa en la cama, su vestido empapado en sangre. La mujer, con rasgos esculpidos, tenía las manos dobladas cortésmente como si estuviera rezando, dormida. Pero su corazón ya se había detenido. La maldición que se había lanzado a sí misma estaba devorando su cuerpo. Alto. Todo su cuerpo ardía desde dentro. La sangre fluía constantemente de su boca. El hombre arrodillado junto a su cama murmuró: alto. Repetía las palabras para detener la maldición que ella misma se había lanzado. Él era Bael, el esposo de Salomé y la única persona en quien ella confiaba. Maldición, codicia, alto. El mana violeta que respondía a las palabras de Bael pareció dudar, momentáneamente, pero solo ralentizó la decadencia. Salomé ya había dejado este mundo. No volvería a abrir los ojos. Bael se arrodilló y sostuvo la mano de Salomé, fría e inerte. El calor se había ido, su mano se arrugaba como pergamino quebradizo. Si apretaba un poco más fuerte, parecía que se desmenuzaría como una hoja caída. Es. Bael permaneció allí como un monumento de piedra hasta que cada parte del cuerpo de Salomé se convirtió en ceniza, pero por más que esperara, la difunta no regresaría. Finalmente, incluso la fragancia de Salomé se desvaneció, y Bael finalmente desvió la mirada. En sus ojos llenos de tristeza se reflejaba la luz violeta, un solo libro que irradiaba. Una aura siniestra afirmaba su presencia. Bael sabía que el libro pertenecía a Salomé. Extendiendo la mano, tomó la Biblia. Era un objeto que Salomé siempre había apreciado, siempre mantenía cerca, y él nunca la había leído ni abierto antes. Incapaz de resistir su anhelo, abrió la cubierta. Es. Dentro estaba la vida de Salomé. Lo que ella valoraba tan profundamente era su diario. Meticulosamente, cuidadosamente escrito, narraba desde cuando Salomé conoció a Bael hasta el momento en que se convirtieron en pareja. Incluso el tiempo en que tuvieron a Buer estaba registrado fielmente. Mientras Bael leía cada palabra, su nuez de Adán temblaba ligeramente, suprimiendo sus emociones con una fuerza inquebrantable, como si estrangulara su propia garganta. Llegó a la última página con escritura. A diferencia de las páginas densamente escritas anteriores, esta página tenía solo una frase: la tinta aún estaba húmeda. Quería aniquilar a los traidores sin excepción. Traidores. Esto se refería claramente a las fuerzas rebeldes, incluyendo a Chugenars. Traidores. La ira de Bael era silenciosa pero intensa. Las venas de su cuello se hinchaban, las venas cerca de sus ojos estallaban, enrojeciéndolos, pero él intentaba reprimir sus emociones en lo más profundo. No importaba cuánto lo intentara, la intensidad extrema lo embotaba. Una página había sido arrancada justo antes de la última, pero en la furia de Bael, no se dio cuenta.